Queremos dar la bienvenida a todos. Vamos a decir unas adoraciones a nuestros maestros espirituales y ya comenzamos. Okay. Vandeham Shri Guru Shri Yatha Parakamalam Shri Gurun Vaishnavam Sya Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Saidam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shivishikam Vitam Sya Om Jnana Timaranda Shagyanajana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Puja Shri Guru Varga Bandita Mahabhavan Vitaya Sada Purva Parya Parampara Prachalita Praja Pramurta Krite Bhaktir Nirmala Nirjarasya Nibritam Samrakshakam Sadaram Vande Shri Gurudevam Anata Shiracharya Varyam Nijam Gurva Bhistam Supurakam Gurganara Sesha Sambhushitam Chintya Chintya Samasta Veda Nipanam Shri Rupa Patanugam Govinda Vidam Ujwalam Bharatanum Bhakyan Vidam Sundaram Bande Vishwagurun Shah Divyat Bhagavat Prem Noe Bija Pradam Devam Divyatanum Suchanda Varanam Balarka Chelan Sandrananda Puram Sarika Varanam Vairagya Vidyamburim Sri Siddhanta Nidim Subhakti Lasitam Saraswatanam Baram Bandetam Shubharam Mareka Sharanam Yashishwara Shridaram Sri Siddhanta Saraswati Vidito Gaudiya Gauravanvai Bhato Banoriva Prabhata Gagane Yogora Sankirtanai Mayavada Tamingi Lodarakatanu Dritya Jivaniman Krishna Prema Sudabdi Gahana Sukam Pradat Prabhum Tambaje Namo Gora Kishoraya Bhaktavaduta Murtaye Gorangri Padma Bringaya Radha Bhavani Shevine Bande Bhakti Vinodam Shri Gora Shakti Sarupakam Bhakti Shastragya Samrajam Radha Rasa Sudanadim Gora Vrajashita Sheshar Vaishnavar Vanja Vigraham Jagannatha Prabhum Bande Premabdim Breda Vaishnavam Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Bhyevacha Patitanam Pavenebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Mahamananyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namane Gaurachavishe Namah. So we want to welcome everyone to our program of the second day of the virtual Parikrama. And as mentioned today, we're going to start with Nabadwip and then Rudradvip, and then we'll start anew with going to the 4 places in Koladvip. And you'll hear about all that as we go. So now we can start, all right? Let's see. There's the Sri Chaitanya Saraswat Mat, and this is Srila Guru Maharaj's Samadhi Mandir, where everyone will gather to go on the Parikrama. Okay. Here's the deities, Shri Shri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar. So you see the deities there, right? Okay. Here's the deities of SoCal. Shri Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhariju. Okay. Oh, this is our Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. And under his divine vision, we're able to have some entrance into everything. He is the grand guru, we can say. We're those who are related with Bhakti Vedanta, Swami Prabhupada and Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj and Srila Govinda Maharaj will consider, okay, our Param Guru, however you want to say it.
Here's Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj. You can turn that down just a little. Here's Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Srila Bhakti Nirmalacharya Maharaj. And by the vision of Srila Bhakti Vinod Thakur, his Sri Nabadwip Dham Mahatmya, we're able to now begin our parikrama of Sri Nabadwip Dham. This is all coming to us through the divine vision of Srila Bhakti Vinod Thakur. There's Srila Govinda Maharaj waiting for the devotees. And Acharya Maharaj leading the devotees in Kirtan. And here the devotees have all gathered for the parikrama. This picture was taken at the Jog Pit, you can see. And there's the Kirtan going on. We see Bhakti also, Bhakti Bandhava Puri Maharaj, newly dressed in saffron. Acharya Maharaj, Ashram Maharaj there also. Now this is where we were yesterday, at the Jagannath Mandir. And as far as I know, actually Jagannath Mandir, it's in the chapter of Nabadwip, and we read from that. Did we read from there yesterday about Jagannath? I think we did. Well, we can do it again. Chapter 6 will be visiting Ganga Nagar, and it's verse number 92. I'll have to find the page. We need to lower that more. Okay. Can I stop? Is there a way to pause the kirtan? Well, it's hard to talk. Okay, you can make it low. Okay. All right. We're on page 48. Nosotros no escuchamos. Página 148 de Sri Nabadwip Dham Mahatmya. 148. Okay. Verso número 92. Okay. Nityananda, smoldering with divine love, quickly went to Shanka Vanik Nagar. Arriving there, he said to Sri Jiva, "See there the wonderful sight of Sharadanga." The name Sharadanga is also very beautiful. Jagannath resides there with the Shabars. Previously, when a demon named Raktabahu was on a rampage, the Lord came here with the Shabars. This place is non-different from Sri Purushottama Kshetra. Jagannath certainly resides here eternally. They then passed through Tantulvaya Gram and saw the cottage of Kulavecha Sridhar. So there's the mention of Jagannath. Maharaj, es página 148. Ashram Maharaj, he can translate. No, but momento, ¿en qué página estamos? Es correcto, Srila. Maharaj. Bueno, pues entonces perdonen, porque yo aquí tenía una tablet que me prestó Prabhu Dhruvananda, pero no está en la página 148. Un segundo. Es el sexto capítulo, visiting Sri Ganganagar. Ok, un segundo, 148. Voy por la página. Aquí en la página 148 tengo. Verso número 92. Verso número 92. ¿Ya? No, un segundo, porque estaba en el 80. No sé por qué razones acá tengo otra. 148, 90. Ya está, en el 90. ¿Ahí comenzamos?
92. 92, ok. Vas a leer de 92 a 97. Ok, vamos a comenzar. 92, ¿verdad? Ajá. Ok, dice, diciendo esto, Nityananda Prabhu, prometido con amor divino, rápidamente fue a Shankabanik Nagar. Pero no es las páginas, no son las páginas, ¿verdad? ¿Sí? Ok, continuamos. Llegando allí, él dijo a Sri Jiva, ve aquí esta maravillosa vista de Saradanga. El nombre Saradanga también es muy hermoso. Jagannath reside aquí con los Savaras. Previamente, cuando un demonio llamado Raktabahu estaba llevando a cabo sus destrozos, el Señor vino aquí, con los Savaras. Este lugar no es diferente de Sri Purushottama Kshetra, Jagannath. Jagannath ciertamente reside aquí eternamente. Ok, de allí ellos fueron a la casa de Kolavecha Sridhar. Okay. Yo no tengo fotos de Kolavecha Sridhar. ¿Tú has ido allí, Puri Maharaj? He ido ahí, sí, Maharaj. ¿Ah? Sí, he ido ahí. Realmente, Maharaj, nos detuvimos en un lugar que está, es un lugar, hazte cuenta, como en estos lugares a donde vamos cuando visitamos otras aldeas. Y no es que hay un lugar así muy específico sobre la aldea de ¿verdad? Creo que fuimos a un lugar en donde nos detuvimos y comenzó Srila Maharaj a hablar sobre los pasatiempos de Sridhar Kolavecha. Estaba leyendo de alguno de sus libros. Todos los devotos disfrutaban mucho, se reían mucho porque los pasatiempos tenían mucho humor acerca de seguramente de las travesuras que hacía el Señor a Sridhar Kolavecha. Sí, yo no tengo fotos, pero podría hablar de los pasatiempos, pero en vez de hacer eso, vamos a Simantadvip. De hecho, las deidades de Jagannath, Baladevi y Subhadra que estamos viendo, eso está en el capítulo de Ganga Nagar. No sé si está en Simantadvip todavía, pero... Tal vez sí. Ok. Ok, está corriendo. Ok, ahí estamos todavía. Por ejemplo, Maharaj, los devotos de ISKCON, ahí mismo, en ese lugar, en ese espacio que tienen, donde tienen el templo y adoran al Señor Jagannath, a Baladeva, a Subhadra, ellos también tienen una especie como de estanque, un kunda, y tienen un pequeño templo donde se encuentra Parvati y donde está ese pasatiempo. Ellos no van, por ejemplo, al lugar a donde nosotros vamos. Nosotros vamos siempre a un lugar tradicional que seguíamos desde los tiempos de Bhakti Kiron Giri Maharaj. Pero ellos se ve, ¿verdad?, que han hecho ese lugar para celebrar estos dos sitios a la vez. La visita al Señor Jagannath y su pasatiempo con los devotos Savaras, y también el pasatiempo de Parvati, que celebra el nombre de Simantadvip. Ok. Pero nosotros cuando seguíamos, ¿verdad? Seguíamos e íbamos a otro lugar para hacer ese pasatiempo. A lo que me refiero es a que a lo mejor cada misión, ¿verdad?, sigue en algunos puntos donde no está muy definido, sigue en algunos lugares. Nosotros siempre celebramos aquel lugar. Tú incluso lo visitaste alguna vez. El de Parvati, donde hablábamos sobre el pasatiempo de Simantadvip, de Parvati, cómo es que ella tuvo un darshan del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Okay. How did I get to this?
Your screen sharing. I don't have any control over the screen that somehow or other I was able to get. There. Now can I get to, how did I get there? Maybe if I do control option, no, command. Puri Maharaj. Dime, Maharaj. Ah, qué bueno. No, es que se veía muy oscuro. Ahorita la pantalla tuya se veía muy oscuro. Y ahorita cuando te acercaste ya se vio claro. Sí, sí. No sé por qué. Estoy tratando de chequear algo en el libro, entonces cuando me muevo, pues se oscurece. Así es, cuando te retiras del monitor se oscurece y no te ves bien. Sí, pero estoy aquí. Ok, muy bien. Okay. Here. Okay. No screen sharing. Now I have to go back to, all right. Okay. De nuevo estamos, ¿no? Sí. Okay. And, okay, estamos aquí en el templo. Creo que aquí está Parvati y Mahaprabhu, ¿no? Ajá. Es de lo que hablabas, ¿no? Eso es en ISKCON. Yo creo que sí. Ok, muy bien. Es que yo no, cuando nosotros fuimos y hemos visitado varias veces el lugar, Maharaj, siempre ha estado cerrado las puertas, solamente vemos el templo por afuera. Entonces yo no conozco hasta ahorita que lo veo aquí en la fotografía. Okay, ahí está Parvati, ahí está Mahaprabhu. Pero aquí podemos irnos a Samadhi, ahí podemos leer el pasatiempo de Parvati. Lo vas a encontrar en Sí. este mismo capítulo donde estás, Ashram Maharaj. Sí. El sexto, verso número, creo, déjame ver. Mandir, verso número 39. 39, entonces es para atrás, no estamos en el 98. ¿Qué página? 39. 137. A 137, ok. ¿Página 137? Sí. Verso 39. 137. Verso 39. A ver. Ok, bueno, primero yo voy a proceder. Allí estamos viendo Mahaprabhu hablando con Parvati. Y vamos a hablar de eso. Aquí estamos yendo, comiendo. Normalmente vamos aquí en el templo de Jagannath durante Ekadashi. Y hoy es Ekadashi aquí, hoy es Ekadashi allí. Okay. Los devotos están prosiguiendo a Samadhi. No, yo creo que ahí es, bueno, sí, Maharaj, sí. Ahí estamos yendo para Nabadwip. Ya dejamos el templo del señor Jagannath, donde todos estaban tomando prasadam, y ahí vamos dejando Nabadwip y vamos hacia ahí. Un poquito antes es donde leemos el pasatiempo de Parvati y el señor Chaitanya Mahaprabhu. No veo a banda Puri Maharaj. Ahí está. Ahí no me voy.
Okay. Y Puri Maharaj, ¿es ese lugar el lugar de Mahaprabhu donde esparcieron las nubes de lluvia? Ay, por ahí cerca, Maharaj, si no es Por ahí, ese por ahí, lugar. por ahí, no sé si... Donde están caminando los devotos, donde van en el Parikrama, es un lugar en donde, ¿verdad? A veces se detiene todo el grupo y se narra el pasatiempo, se lee. Es un pasatiempo bastante corto. Okay. We also have English-speaking people with us, so anybody who is speaking English still here? Yes, Dandavad. Devaki? Yes, Maharaj, Dandavad. Dandavad. Dandavad, Maharaj. Kanupriya? Dandavad, Maharaj. Divya Shakti. Divya Shakti. Okay. Yes, Maharaj. Okay, so I'm going to basically the story of Mahaprabhu with the clouds. Ashram, you can tell that story. All I know is that Mahaprabhu had kirtan and ordered the clouds to disperse, and they dispersed. Do you know anything more of that? No. Basically, is that the devotees were ready to do some kirtan guided by Mahaprabhu, and then these clouds came and then show like if they were going to shower to make a big rain, but then Mahaprabhu stopped them, and then they could realize their kirtan. Yeah. They continue with their kirtan. Yes. Okay, so now we're in these fields, and this is where actually who drew that? Oh man, somebody somehow or other the screen got marked. Sharing screen. If I stop, I didn't even touch the computer. Let me see. Maybe that was an annotation. I don't know. What is this? No. You better mute me because I'm going to start swearing. I don't have any control over the screen. You have to stop share screen. Huh? You have to stop the share screen. But I can't even get there. I don't have them. I can stop it for you. Yeah, stop it. All right. I'm getting kind of annoyed with this. I have no control over it. Now the red marks disappeared. Now my screen is gone. Volume speaker. All right. Go away. All right. Now I'll go back to. I want to go to Keynote. I'm in Keynote. And I'll go up here to play. Am I sharing my screen now? Mm-hmm. Yeah? No, I can see. No, you're not sharing your screen. How about if I do this? No, you have to share I screen. only see the three of us in the. Yes. Okay. Share screen in Zoom. So you have to open up Zoom. Go click on Zoom. There is no picture about the. Behind the thing. Just click behind. There you go. Click. There you go. And then go up. How come I can't see Puri Mars? I don't know. He's just with his name now, Maharaj. He's just with his name. Maybe he's taking some. Down below. Share screen. All right. Green button. Manda Puri Maharaj. Keynote. Yeah, no, it's not. Only with his name, not the. Maybe he's
taking prashad. and then play. Something. Okay, let me see. I'm going to play. Now, Boom. is that the full screen? That is. Are you sure that's full screen? That is. Yeah, we have quite a big screen, and with the three of us by the side of the monitor. Okay. I'm wondering if this is the fullest screen though. Okay, let's see. What happens if I make this bigger? I go from here to here. No, it doesn't make bigger, Maharaj. Well, I haven't started yet here. Okay. How about if I go here, I move these, I can move the screen. What happens if I move this screen over here? Nope, don't do that. It's okay the way it was. Okay, Yeah, play. play, all right, let's see. Okay, all right. Yes. Okay, this is Samantadvip. Now, we'll read about Samantadvip, all right? We're in, Puri Maharaj was gonna, who was it that was enthusiastic to read about? Who was gonna speak about this? Was it Puri Maharaj? Maharaj, yo lo tengo en inglés. Para ponerme a traducir, pues me toma tiempo. Yo creo que. Ok, primero vamos a comenzar en página 137 de Visiting Sri Ganganagar, and here we'll read about Samantadvip. Where we are, we're in Samantadvip. We're speaking too much English, but okay. 137 página. 137, página número 39. Okay. I'll read the whole pastime. It's 39 to 76. Saying this, Nityananda Prabhu roared. He then came to Sumuliya ground. Saying this, Nityananda Prabhu said to Jiva, know for certain that this is Samantadvip. The sadhus call the island on the border of Nabadwip and the southern bank of the Ganga Simanta. In time, the Ganga will completely cover the island, and only one pure place will remain. Hear now about how materialistic people will worship Parvati in that place which is known as Simuli. Once during the Satya Yuga, the god of gods, Lord Shiva, was chanting the name of Sri Gauranga and dancing. Parvati asked him, who is this golden Lord? Please tell me. Seeing your wonderful dancing and hearing the name Gauranga, my heart melts. I have understood that all the mantras and tantra I have heard about for so long are simply misery for the soul. So please tell me about Lord Gauranga. Serving him, I will attain new life. Hearing Parvati's words and remembering Sri Gauranga, Lord Shiva spoke to Parvati. You are the primordial energy and an expansion of Sri Radha. I will tell you the crown jewel of Truce. So Srila Sridhar Maharaj, he said that the people in Nabadwip are known as Shaktas because they worship Shakti. In this case, Shakti is Parvati. But Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he called the Gaudiya Vaishnavas Shuddha Shaktas because we're worshiping Srimati Radharani. We are, in the sense, you could say, just as the people in Bengal, sometimes they're spoken of as being Shaktas, but we are not, we are Shuddha Shaktas. Actually, we are worshiping Radha Krishna, and we are especially following in the line of worship of Srimati Radharani and worship of Krishna. So it is said, Sakshata Ritu Vinasa Masta Shastri Ruktasya Tata Vyateva Sadbi Kintu Prabhorya Priya Eva Tasya Bande Goroshi Charanaravinda. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur has said,
Sakshad Hari Trinasamasta Shastri, that up to the Vatsalya Ras, we can see in Gurudev, we can see Sri Nityananda Prabhu, we can see in Gurudev Balaram, you can say, Sakshad Hari Trinasamasta Shastri. That is Sakshad Hari. We're seeing Gurudev and Gurudev up to Vatsalya Rasa. Gurudev is Nityananda Prabhu. Gurudev is Balaram. But Kintu Prabhorya Priya Evatasya. Priya Evatasya refers to Kintu Prabhor or Prabhu Priya, or we could say Mahaprabhu Priya or Hari Priya. This all refers to Srimati Radharani. Kintu Prabhorya Priya Evatasya. Then Gurudev, when we consider Madhura Ras, we will see Gurudev as Srimati Radharani. So that's a very high thing, but Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur speaks of that in his vision of Srila Bhakti Vinod Thakur. But I'm just saying, why I'm saying that is that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that really our worship is centered on that of Srimati Radharani and Krishna, Radha Krishna. Of course, I can't say I'm a street dog because I have a master, but I am a dog. So I cannot speak of these very high things. I've heard them from Gurudev, but I will see that Sri Gurudev, he is the representative of our highest conception. Anyway, so I'm going on from here. Hearing Parvati's words and remembering Sri Gauranga, Lord Shiva spoke to Parvati. You are the primeval energy and expansion of Sri Radha. I will tell you the crown jewel of Truce. This time during Kali Yuga, Krishna will take the heart of Radha and appear in Mayapur in the womb of Sachi Devi. Manned by his pastimes of Kirtan, Lord Gauramani will distribute the jewel of divine love without judging its recipients. O goddess, shame on the life and enjoyment and fortune of the souls who do not float in the waters of this flood of divine love. Remembering the promise of the Lord, I float in divine love. My heart has lost its composure, and thus I have left Kashi. I will stay in a hut on the bank of the Ganga in Mayapur and worship Gauranga. Hearing Shiva's words, beautiful Parvati quickly came to Samantadvip. She constantly meditated on the form of Sri Gauranga. Chanting Gaura's name, she floated in divine love, and her heart became unsteady. Eventually, Gaurachandra bestowed his mercy. He came with his associates and appeared to Parvati. His long form was the color of molten gold, and his limbs and the wavy hair on his head appeared very beautiful. He wore a dhoti tucked in 3 places, and a wonderful flower garland swung on his neck. Stammering in divine love, Gaura Rai said, "O Parvati, why have you come here?" Parvati bowed at the feet of the Lord of the universe and with an unsteady mind explained her sadness. "O Master, O Lord and life of the universe, you are merciful to everyone, but cruel to me. O Savior of the fallen, you have engaged me in imprisoning the souls who are averse to you. I perform this duty and manage the material world, but I am deprived of your infinite divine love. People say that Maya is absent wherever Krishna is present. Thus I have become completely estranged from you, or completely separated from you. O Lord, how will I see your pastimes? If you do not make a way for me, I will be hopeless." Saying this, chaste Parvati Devi desperately rubbed Gaura's foot dust into the parting in her hair. That's referring to the Simanta. Since then, this place has been known as Simantadvip, though the ignorant call it Simulia. Moonlight Sri Gaura was pleased and said, "O Parvati, listen to my words attentively. You are not separate from me. You are my energy and the goddess of all.
My consort, my singular energy has two forms. As my personal energy, you are Radhika. As my external energy, Radha expands as you. Without you, my pastimes are not complete. As Yogamaya, you are certainly involved in my pastimes. In Vraja, you are eternally present as Purnamasi. And in Nabadwip, you are present as Prodamaya with Lord Shiva, the guardian of my Dham. Saying that, Sri Gauranga disappeared, and Parvati's heart became overwhelmed with divine love. Out of love for Sri Gauranga, Parvati remains here as the goddess of Simantadwip and in Mayapur as Prodamaya. So that's the pastime in relationship with Simantadwip. And Simantadwip, it refers to Parvati Devi putting the dust in the part of her hair. Okay, that's Simantadwip. Okay, so now. So Ashram Maharaj. Yes. So we tú read puedes, that in Spanish. sí, español desde el 39 hasta el 76. Bueno, nuestro parikrama virtual está ahorita comenzando en Simulilla. Perdón, en Simantadwip. Los ignorantes llaman simulía. Okay, Simulilla. Muy bien. Diciendo esto, Nityananda rugió. Él entonces vino a Simulilla Gram. Viendo Simulilla, Nityananda Prabhu dijo a Jiva: sé por cierto que esto es Simantadwip. Los sadhus la llaman la isla, llaman a esta isla que está en el borde de Nabadwip y en la ribera sur del río Ganga. Ellos llaman a esto Simanta. Cuando el tiempo llegue, el Ganges completamente cubrirá esta isla y solamente un lugar permanecerá. Escucha ahora acerca de cómo la gente materialista va a adorar a Parvati en este lugar, el cual es conocido como Simuli. Una vez, durante Satya Yuga, el dios de dioses, el señor Shiva, estaba cantando el nombre de Sri Gauranga y danzando. Parvati le preguntó: ¿quién es este señor dorado? Por favor, dime. Viendo tu hermosa danza y escuchando el nombre Gauranga, mi corazón se ha derretido. Yo he entendido que todos los mantras y tantras que he escuchado acerca durante tanto tiempo son simplemente o traen simplemente miseria para las almas. Así, por favor, dime, háblame acerca del señor Gauranga. Sirviéndolo a él, yo alcanzaré una nueva vida. Escuchando las palabras de Parvati y recordando a Sri Gauranga, el señor Shiva le habló: tú eres la energía primordial y una expansión de Sri Radha. Yo te diré a ti la joya cimera de todas las verdades. En este tiempo, durante Kali Yuga, este tiempo durante Kali Yuga, Krishna aceptará el corazón de Radharani y aparecerá en Mayapur, en el vientre de Sachi Devi. Enloquecido en virtud de los pasatiempos de Kirtan, el señor Gauramani distribuirá la joya del amor divino sin juzgar la calificación de sus recipientes. Oh diosa, shame on the life, oh goddess. Qué avergonzante es la vida, el disfrute y la fortuna de las almas que no flotan en las aguas de esta inundación, que no flotarán en las aguas de esta inundación de amor divino. Recordando la promesa del Señor, yo floto en el amor divino. Mi corazón ha perdido toda compostura. Y yo así he abandonado Kashi. Yo voy a permanecer en una choza en la ribera del Ganges, en Mayapur,
y adoraré a Gauranga. Escuchando las palabras de Shiva, la hermosa Parvati rápidamente vino a Simantadwip. Ella constantemente meditó en la forma de Sri Gauranga. Cantando el nombre de Gaura, ella flotó en el amor divino y su corazón se volvió intranquilo o perturbado. Eventualmente, Gaurachandra le confirió su misericordia. Él vino junto con sus asociados y apareció ante Parvati. Su grande forma era del color del oro dorado, el oro derretido, y sus miembros y su cabello ondulante en su cabeza se veía muy hermoso. Él vestía un dhoti doblado en 3 partes y una maravillosa guirnalda de flores se mecía en su cuello. Temblando en amor divino, Gaura Rai dijo: «Oh Parvati, ¿por qué has venido aquí?» Parvati, postrándose a los pies del Señor del universo y con una mente perturbada, explicó su pena. «Oh amo, oh Señor de la vida del universo, tú eres misericordioso para con todos, pero has sido cruel conmigo. Oh Salvador de los caídos, tú estás ocupado, tú me ocupas a mí en aprisionar a las almas quienes son adversas a ti. Yo ejecuto este deber y administro el mundo material, pero yo he sido privada de tu amor divino infinito. La gente dice que Maya está ausente donde Krishna está presente. Así yo me he vuelto completamente separada de ti». Separada, Maharaj, ¿no? Sí. Oh Señor, ¿cómo yo podré ver tus pasatiempos si tú no haces algún arreglo para mí? Yo voy a permanecer sin ninguna esperanza. Diciendo esto, la casta Parvati Devi desesperadamente, ¿cómo se dice? Agarró el polvo de... Frotó los pies de Gaura, el polvo de los pies de Gaura, y los puso en la parte donde divide su cabello en su cabeza. Los puso en su cabeza, en esa parte donde se divide su cabello en 2. Desde entonces, este lugar ha sido conocido como Simantadwip, aun y cuando la gente ignorante lo llame Simulilla. El señor Sri Gauranga, quien tiene un rostro de luna, estuvo complacido y le dijo: «Oh Parvati, escucha mis palabras atentamente. Tú no estás separada de mí. Tú eres mi energía y la diosa de todos. Mi consorte, mi energía singular, tiene 2 formas. Como mi energía personal, tú eres Radhika. Como mi energía externa, Radharani, se expande como tú. Sin ti, mis pasatiempos no son completos. Como Yoga Maya, tú ciertamente te involucras en mis pasatiempos. En Braya, tú estás eternamente presente como Purnamasi. Y en Nabadwip, tú estás presente como Praudamaya, con el señor Shiva, el guardián del Dham. Como Creo que Purnamasi es la abuela de Srimati Radharani. Ok, Maharaj. Okay. ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué verso? En Braja tú estás eternamente presente como Purnamasi. Ok, y en Nabadwip tú estás presente como Praudamaya, con el señor Shiva, quien es el guardián del Dham. Diciendo esto, Sri Gauranga desapareció y el corazón de Parvati se volvió sobrecogido de amor divino. Debido al amor por Sri Gauranga, Parvati permanece aquí como la diosa de Simantadwip y en Mayapur como Praudamaya.
Okay. Diciendo esto, Nityananda rápidamente entró y fue a otro lugar, a casi Nagar. Ok. Okay, ese es Samadhi. Tenemos Puri Maharaj aquí. Puri Maharaj, ¿tú recuerdas o quieres hablar algo acerca de Samadhi? No, como recordar casi no. Ok. Y ya con los devotos, ese ya en este día de Ekadasi, los devotos comieron en el templo de Jagannath y algunos continuaron. What is going on? I'm not getting any. This is going here. This is going here. This is unplugged. This here. No. This is what's unplugged. Yeah. Where do I I'll plug do it? it. Okay. Okay, I still don't, right there. Okay, de nuevo. Y han visto, yo creo que hoy los devotos fueron a Samadhi y a Rudradvip con Acharya Maharaj. Cuando yo chequeé, no habían montado las fotos todavía. ¿Tú has visto la página del Mat Internacional de hoy? Deben tener fotos de... ¿Estás viendo? Ok. Pues ya continúo. Aquí los devotos están yendo de Samadhi. Es una larga caminata para llegar a Rudradvip, pasando por todo de Mayapur hasta... De hecho, Maharaj, para llegar a Rudradvip se tiene que cruzar el Ganges. Entonces, generalmente lo que hacíamos era, por el arreglo de Srila Maharaj, como ya lo has explicado, lo que hacíamos siempre era ir de este lugar en donde nos parábamos un momentito a hablar exacto lo que leímos ahorita, ¿verdad? Cómo es que Parvati tiene este darshan del señor Gauranga Mahaprabhu, etcétera. Después seguíamos a Ganganagar. Ese es el siguiente lugar donde nos parábamos, así como se ve esta fotografía que nos muestras. Nos parábamos, generalmente había árboles, estamos abajo de los árboles, pero nos sentábamos todos y ahí escuchábamos acerca de la narración de el rey Bhagirath, cómo es que pasa por Sri Nabadwip Dham, guiando, eso viene ahí en el libro, Maharaj, guiando al Ganges, porque quería purificar a sus ancestros. De hecho, es una historia cómo es que el Ganges descendió aquí a la Tierra. Y originalmente, el Ganges solamente se encontraba en los planetas celestiales, se nos dice. Y el señor Shiva lo ayudó a él a traer el Ganges a este mundo. Él quería traer las aguas del Ganges porque un sabio le había dicho que este era el único remedio que había para purificar las cenizas de sus ancestros, quienes habían muerto y no habían sido purificados. Entonces, en ese lugar, en Ganganagar, ahí nos reunimos, ahí llega el grupo del Parikrama y leemos esta historia, cómo es que el Ganges se detuvo en ese lugar y el rey Bhagirath tuvo que esperarla porque ella quería pasar ese tiempo cuando se celebraría en tiempo futuro el día de la aparición del señor Chaitanya Mahaprabhu. Ok, pero hay también un capítulo sobre Rudradvip. También, claro. Y eso venía más adelante. Ese era el último lugar que parábamos y luego seguíamos caminando ya como regresándonos de vuelta para el Yogapit, pero más cerca del río Ganges. Y ahí nos parábamos en un lugar que tampoco es así, es un lugar normal, ¿verdad? Como tantos otros que hay dentro del lugar sagrado, pero ahí nos deteníamos y leíamos sobre Rudradvip. Y se leía un poquito acerca
de cómo es que el señor Shiva y cómo los 4 Kumaras habían dado origen, inicio a sus respectivas sampradayas y cómo se habían encontrado ahí los acharyas, Nimbaditya o Nimbarka Swami y Vishnu Swami con ellos. Yo tengo eso. Okay. Y esto es lo que estás diciendo acerca de Maharaj Bhagirati. Yo creo que está en este capítulo de Visiting Sri Ganganagar. Eso, ahí Maharaj, Ganganagar, ahí es. Está. Eso es el Kolavecha Sridhar. Okay, estoy tratando de ver dónde está eso de Maharaj Bhagirati. Yo había escuchado esa historia de Maharaj Bhagirati en el cuarto día cuando llegamos a... En Nabadwip, ese es diferente, Maharaj, ese es otro. Okay. En la página 130, en verso 5, habla de Ganganagar y menciona a Maharaj Bhagirati. ¿Qué verso? En el verso número 5, página 130, Maharaj. Okay. Página. La página 130, Srila Maharaj. Sí, gracias. Okay. Página 130. Verso número 5. Okay. Incluso habían quedado en Mayapur y Nityananda Prabhu dijo, quédanos, vamos a quedarnos, ¿cómo se dice? Vamos a quedarnos. Quedémonos. Quedémonos aquí en Mayapur para el día. Y el día siguiente vamos a continuar con nuestro parikrama. Entonces vamos a comenzar en página 129 con el primer verso. Todas las glorias al Hijo de Sachi, Sri Chaitanya. Todas las glorias a la vida de Janava, Nityananda Prabhu. Todas las glorias al Señor de Sita Devi, Advaita Acharya. Todas las glorias a Gadadhar, Srivas y todos los asociados del Señor. El día siguiente en la mañana, Nityananda Prabhu dejó el templo con Srivas y Sri Jiva. Ramadas y otros devotos les acompañaron y ellos cantaban el nombre de Gora mientras caminaban. ¿Quieres leerlo en inglés? ¿Ah? Usted lee en inglés y Maharaj hablan en español. Oh, I forgot. Sometimes I don't know when I'm speaking Spanish and English. Okay. All right. All glories to this, verse 1. Visiting Sri Ganganagar, Sri Pritukunda, Sri Samadhi, Sri Vishram Stan, and other places. All glory to the son of Sachi, Sri Chaitanya. All glory to the life of Janava, Nityananda Prabhu. All glory to the Lord of Sita Devi, Advaita Acharya. All glory to Gadadhar Srivas and all the Lord's associates. The next day in the morning, Nityananda Prabhu left the temple with Srivas and Sri Jiva. Ramadas and other devotees accompanied them, and they chanted the name of Gora as they walked. When the Lord came to the boundary of an Nabadwip, he showed Sri Ganganagar to Jiva. Nityananda Prabhu said, listen, Jiva, this is Ganganagar. It was established by Maharaj Bhagirat, a forefather of Lord
Ramachandra. When the Ganga, who is also known as Bhagirati, came here, Maharaj Bhagirat went ahead of her blowing a conch. Arriving in Nabadwip Dham, the Ganga stopped and Maharaj Bhagirat saw that she would not proceed. Overwhelmed with fear, Maharaj Bhagirat retraced his course and came before the Ganga. He stayed in Ganganagar and then began to perform austerities. Pleased by them, Ganga personally appeared before him. Maharaj Bhagirat said, "O mother, if you do not continue, my ancestors will never be delivered." Ganga said, "Listen, my child, O heroic Bhagirat, please stay here for some time. We have come to Nabadwip Dham in the month of Magh. At the end of Falgun, I will deliver your ancestors. O Bhagirat, I am the water that washes the feet of the Lord. Here in his abode, I will first fulfill my own desires. The full moon day in Falgun is the birthday of the Lord, and I should perform a rite on that day." That's Gaur Purnima. "I will complete this rite, and then certainly I will go with you. Do not be afraid." Maharaj Bhagirat resided in Ganganagar until the full moon day in Falgun. Anyone who stays in Ganganagar on the full moon day in Falgun, bathes in the Ganga, fasts and worships Sri Gauranga, crosses over material existence as do their ancestors. Along with 1,000 of their ancestors, they attained Sri Goloka regardless of how or where they died. O Jiva, the glories of this place are unlimited. Sri Chaitanya danced here many times. Let's see. So, Luego, Maharaj, también ahí leemos si pasas uno o dos versos más, viene lo de Balal Dirgika, ese estanque que había en Satya Yuga. Esas son las dos cosas, eso es lo único que leemos y ya terminamos. Okay, O Jiva, the glories of this place are unlimited. Sri Chaitanya danced here many times. See there the homes of Ganga Das Pandit and Sanjay Das, which are always filled with joy. O best of the wise, hear now about the glories of the beautiful lake to these. It has now become known as Balai Dirgika, but it was described in many other ways during such a yuga. When Maharaj Prithu was cutting and leveling all the high and low places on the earth, he came to level this place, and an extremely bright light appeared in all directions. The workmen informed the king, and Maharaj Prithu came and saw the light. Maharaj Prithu was Shakya Vaishavatar. Through meditation understood this place to be Navadvip. To keep the glories of this place hidden, he ordered, make a beautiful lake here. The lake he made, known as Pritukund, became famous all over Nabadwip Dham. How can I describe how much joy the villagers felt when they drank the pure water of this lake? In time, the Ganga will completely cover this island, and only one pure place will remain. Okay, so that's where we read about Simantadvip. Yes. Okay, so do you want to, shall we read up to there in Spanish? As you like, Maharaj. ¿Cómo es? Pero ¿dónde estamos yendo ahora? ¿Está en relación? Sí, de aquí ya el grupo se regresaba, Maharaj, para Nabadwip, pero como teníamos que hablar algo sobre Rudradvip, entonces en un lugar que era de los últimos, antes de regresarnos al Yogapit, ¿verdad? Ya estábamos cerca del Yogapit. Antes de irnos para la carretera principal, estando más cerca de la ribera del Ganges, parábamos en un lugar y leíamos acerca de Rudradvip. Do you see those green lines just appeared there? I know I'm holding the book. I didn't even touch it. Oh, God. Someone else has control over the computer? But I didn't do anything. I wasn't even touching my computer. I was holding the book at the time when those lines appeared.
more. I'm not going to be screen sharing anymore. What is this? I didn't even touch the computer, and now these lines came there. Can you see those lines, Puri Marsh? Which lines? Green lines? Yes, Maharaj. I saw this. Oh, yeah. How can I can't even control my computer to get out of this program. I can't even get there. I don't have a mouse. Okay, Yo pensé que era la cerca. there it went. Now it went. Now I'm logging back in. Ah, pinche apple. I should go. I should personally find out who runs Apple now and go there and punch him in the mouth. Now, how do I get back to sharing screen? Below. On Zoom, you have to go to Zoom first. Zoom. I have to go to Zoom? Okay. Yeah. Below. There it is. For Zoom. Here. Share. Right. I gotta move this thing I have to move to the side, I guess. And now back to play. That button right there is. Yeah, well, now this thing appeared in the way. Okay, yeah, I see. Go away. Click on that screen. There you go. Play. Yeah, well, this green thing lowered. Maybe next time we'll use. Now we're using Keynote. Maybe it might be better to use. What's the one that Microsoft uses? Okay. All right, here we are. Estamos yendo a Rudradvip. Ashamars, tú ibas a leer lo que leemos o quieres acerca de Maharaj Bhagirath? Porque aquí no veo de qué estamos hablando. Estamos viendo el campo que vimos con Samadhi. Entonces ya estoy yendo, aquí estamos yendo, este es Rudradvip, ¿no? ¿Tú recuerdas los primeros años íbamos a este lugar que parece aquí, como los niños, ¿no? Estaba en el campo, ¿no? ¿Tú recuerdas eso, Ashramars? Estás sin sonido, Ashramars. Ashramars. Hasta ahorita que veo las fotografías me recuerdo, Maharaj. ¿Y recuerdas esto? Sí, como no, era un templo chiquito, pequeño, que estaba en la entrada. Y luego estaba esto que era un templo en construcción, ¿verdad? Donde estábamos todos sentados. Ese era un templo en construcción y esto era un pequeñito templo, pero en la entrada de todo este terreno. Y después el Ganga cambió su rumbo y el templo desapareció, algo así. Cuando íbamos allí como hace, no sé, hace 20, 30 años o algo así, 20 y tantos años. Pero yo pensé que... Más, Maharaj, tal vez más. ¿Ah? Estamos a 21, yo creo que tal vez más. Eso era a lo mejor en los principios de los 90s. Ok, 90. Sí, quizás Srila Govinda Maharaj todavía no había venido a Occidente. Quizás. Sí. Pero I thought we walked through Mayapur
we went all the way back through Mayapur, and we went to the Ganga, but we didn't cross so far, did we? Or where did we go? Generalmente tenemos que cruzar, Maharaj, para ir ahí. Okay, teníamos que cruzar el Ganga. Creo que sí. Okay, so then we crossed the Ganga. Then En ese entonces no era un grupo tan grande como el que hoy guía Srila Maharaj. Era un grupo más pequeño. yeah, and we came to that place where a bunch of foolish people talked about new Mayapur, remember? No, muy bien. Okay. It's on the other, you're right, it's on the other side of the Ganga. And they said on that side of the Ganga, Nabadwip side was new Mayapur, and that Mayapur was the wrong place, and this, like, very foolish. But anyway, that was near where Rudradvip was. No, that's not it. That was the temple of, that's near Jagannath Das Babaji's Samadhi. So, okay, we're going to Rudradvip. Forget whatever I said. Okay, here is Rudradvip. This is the deity of Lord Shiva here. This is the temple. We were all there. I think, like you said, they're newly constructing this temple. There's children. Is this it? No, tal vez, Maharaj, yo no me recuerdo mucho. Me recuerdo de estos dos lugares, que había un templo así, como esto, donde estaba el señor Shiva. Y luego había esta otra parte que tú muestras, donde se estaba construyendo el templo. La otra. Esos son los únicos dos. Este sitio, Maharaj, no recordamos. Este fue Gaudiya Math, ¿no? Sí. Okay. All right. So shall we? Anyway, we can read about Lord Gauranga, Lord Shiva, in Rudradvip. Do you want to? Shall we read that now? Yes. Okay. That's on page 331. Or let me get there first. I may have the wrong page. 3, verse 106. Yeah, Rudradvip, verse 106. Página 131. Primero antes habla, first it speaks about how Shankaracharya came to Nabadwip, but then Shankaracharya, he was spreading the conception, his conception of veiled Buddhism. When Shankaracharya came to Nadia, Gaurachandra revealed himself to Shankaracharya in a dream and mercifully spoke sweet words to him. You are my servant, and following my order, you are very cleverly preaching illusionism. Nabadwip is very dear to me, and illusionism will never have a place here. Here, British Shiva and Proto-Maya propagate imaginary interpretations of the scriptures. They deceive, however, only those who oppose my devotees. In general, my devotees reside here. This place is not for preaching misconception. Therefore, you should go elsewhere. Do not trouble the residents of Nabadwip. Understanding the position of Nabadwip through this dream, Shankaracharya went elsewhere, inspired with devotion. Now, from the next verse, 106, it speaks about Rudradvip.
The 11 Rudras reside here in Rudradvip and chant the glories of Gora. Sri Nila Lohita Shiva, the leader of the Nira Lohita Rudras, always dances here with great joy. Seeing the dancing of the Rudras, the gods in the sky joyfully shower flowers upon them. Once Vishnu Swami, while conquering all directions, came to Rudradvip with his disciples and stayed the night. Yes. Shh. The disciples danced, chanting Hari Hari, and Vishnu Swami recited prayers from the scriptures. Seeing this devotional discussion, Sri Nila Lohita Shiva was pleased and mercifully revealed himself. Upon seeing that Shiva had arrived at a Vaishnava assembly, Vishnu Swami became completely amazed. He immediately joined his palms and prayed to Shiva. Melting with compassion, Shiva spoke to him. All you Vaishnavas are very dear to me, and my heart is delighted to see your discussion of devotion. Request a boon and I will kindly give it to you. There is nothing that I do not give to Vaishnavas. Filled with divine love, Vishnu Swami bowed down, joined his palms, and requested a boon. O Lord, give us the boon that hereafter we will establish a school of devotion. With great joy, Rudra granted this boon and named the school after himself. Vishnu Swami thus named his school the Sri Rudra Sampradaya and danced and sang. By Shiva's mercy, Vishnu Swami stayed here and worshipped Sri Gaurachandra, aspiring for divine love. Sri Gauranga came to Vishnu Swami in a dream and said, my devotee Shiva blessed you. You are fortunate to have attained the wealth of devotion in Nabadwip, for now preach pure non-dualism. Later, at the time of my appearance, you will appear as Sri Vallabhabhata. You will meet me in Sri Kshetra. Later, go to Mahavan and establish your school. O Jiva, Sri Vallabha is now in Gokula. When you go there, you will meet him. Saying this, Nityananda happily walked southward toward Paradanga through Sri Pulina. Let's see. Okay, so that's where I had read about Rudradvip. Do you see that? Yes, which verse we started? Chapter 6, page Verse number? No, chapter 15, page 331. 331. We started there? Verse 106. Page 3 what? 31, 331. Ok, 331, ya estamos aquí en página 331, capítulo, texto ¿qué? 106. Sí. Muy bien. Primero hablé brevemente acerca de Shankaracharya cumpliendo el deseo del Señor, apareció en Nabadwip. ¿En qué verso está eso? ¿Ah? ¿En qué verso, Maharaj? Eso fue un poquito antes, eso fue una página antes donde... Sí, ya sé, estamos en el texto 90, en el texto 90. Okay. Mientras Nityananda Prabhu hablaba acerca de esta historia, los devotos de súbito llegaron a Rudradvip. Nityananda Prabhu dijo, esto es Rudradvip. Ha sido dividido en dos partes por el Ganges. Por el deseo del Señor, la gente no vive aquí. Vean cómo esta ribera, esta parte occidental de la isla se ha movido hacia la ribera oriental del río. De aquí, vean Sri Shankarpur. Vean cómo how far it shines along. Vean qué tan lejos brilla
junto con la ribera del Ganges. Cuando Shankaracharya había conquistado en todas las direcciones, Sankaracharya había conquistado en todas las direcciones, él vino aquí para conquistar Nabadwip. En su corazón, Sankaracharya es un gran Vaishnava. Solamente de una forma externa, él está actuando como una persona no dualista, sirviente de Maya. Él era una manifestación altamente empoderada de Shiva, quien era experto en predicar las concepciones del budismo velado. De acuerdo a la orden del Señor, Shiva ejecutó su deber. Cuando Shankaracharya vino a Nadia, Gaurachandra se reveló él mismo a Sankaracharya en un sueño y misericordiosamente le habló palabras dulces a él. Tú eres mi sirviente y estás cumpliendo con mi orden. Tú estás de una manera muy astuta predicando el ilusionismo. Nabadwip Dham es muy querido para mí y el ilusionismo nunca vendrá a este lugar. Aquí, Brida Shiv y Prauda Maya propagan la interpretación imaginaria de las escrituras. De este modo ellos confunden. De esta manera, solo they deceive, however, only those. Sin embargo, ellos engañan solamente a aquellos quienes se oponen a mis devotos. En general, mis devotos residen aquí. Este lugar no es para que prediques tus falsos conceptos. Por lo tanto, debes de irte a otro lugar. No molestes a los residentes de Nabadwip. Entendiendo la posición de Nabadwip a través de este sueño, Sankaracharya se fue a otro lugar, inspirado con devoción. Los 9 Rudras residen aquí en Rudradwip y cantan las glorias de Gaura. Sri Nila Lohita Shiva, el líder de los Nila Lohita Rudras, también danza aquí con gran dicha. Viendo el danzar de los Rudras, los dioses en el cielo gozosamente arrojan flores sobre ellos. Una vez, Vishnu Swami, mientras conquistaba todas las direcciones, Vishnu Swami es otro de los acharyas, ¿verdad? Ayer Maharaj decía que en el Chaitanya Mat había alrededor del templo, en una especie como de nichos, en forma de altares. Ahí están los 4, eso fue desde los tiempos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, los 4 acharyas. Nosotros conocemos a Madhu Acharya, a Ramanuja Acharya, quienes son muy prominentes. Pero también existe Vishnu Swami y Nimbarka Swami. Entonces, aquí dice, una vez Vishnu Swami, uno de estos acharyas, de la Rudra Sampradaya, que había conquistado todas las direcciones, vino a Rudradwip con sus discípulos y permaneció durante la noche. Los discípulos bailaron, cantaron, Hari, Hari, y Vishnu Swami recitó oraciones de las escrituras. Viendo la discusión devocional, Sri Nila Lohita Shiva quedó muy complacido y misericordiosamente se reveló él ante ellos. Al ver que Shiva había llegado en la asamblea Vaishnava, Vishnu Swami se volvió completamente asombrado. Él de inmediato juntó las palmas de sus manos y oró al Señor Shiva. Derritiéndose con compasión, Shiva le habló de la siguiente manera. Todos ustedes, Vaishnavas, son muy queridos para mí y mi corazón está deleitado al ver su discusión sobre la devoción. Pídanme un boon, pídanme un, ¿cómo se dice? ¿Qué es la palabra? Pídanme un deseo, pídanme un deseo. Boon, Maharaj, boon. Pídanme un deseo. Deseo, sí, regalo. Pídanme un deseo y yo bondadosamente se los complaceré. No hay nada que yo no le dé a los Vaishnavas. Lleno de amor divino, Vishnu Swami se postró, juntó las palmas de sus manos y pidió el siguiente deseo. Oh Señor, danos la bendición de que de aquí en adelante podamos establecer
la escuela de la devoción, una escuela de la devoción. Con gran dicha, Rudra les confirió este deseo y esta bendición y nombró a la escuela en honor a sí mismo, o sea, como Rudra. Shiva. Vishnu Swami así nombró a su escuela como la Sampradaya de Sri Rudra y danzó y cantó. Por la misericordia de Shiva, Vishnu Swami permaneció aquí y adoró a Sri Gaura Chandra, aspirando por su amor divino. Sri Gauranga vino a Vishnu Swami en un sueño y le dijo: mi devoto Shiva te ha bendecido. Tú eres muy afortunado de haber alcanzado la riqueza de la devoción en Nabadwip. Por ahora, predica el no dualismo puro. Más tarde, cuando el tiempo de mi aparición venga, tú vas a aparecer así aquí como Sri Balabhavata. Tú me vas a encontrar, tú te vas a reunir conmigo en Sri Kshetra, en Jagannath Puri. Más tarde irás a Mahavan y establecerás tu escuela. Oh Jiva, Sri Balaba está ahora en Gokula. Cuando tú vayas allí, tú te vas a reunir con él. Diciendo esto. Hasta allí leímos. Ok. Ok. Entonces, ya hemos ido a Samadhi y Rudra. ¿Tienes algo más de memoria? Porque esas fueron las fotos que yo tenía de los días cuando fuimos a Samadhi y Rudra. Pero no conozco. Hoy, Acharya Maharaj y los devotos fueron a Rudradvip y Samantadvip. ¿Tú has visto las fotos allí de esto? No, Maharaj, yo no las he visto. Me envió Ujjai Balai, me envió unas fotos que le enviaron a él, que le envían a él, pero yo no las he visto. Ok, bueno, a ver si... eso es 39. Déjame ver, puedo ver un momentito aquí. Estoy yendo a ver si hay fotos de Acharya Maharaj. Here. There it is. And photos of this day. Okay, este es el Parikrama. Estoy viendo dónde están las fotos de el segundo día de Parikrama. Las fotos. Estás ahí. Sridham. ¿Han puesto las fotos del segundo día de Parikrama? Sí, Maharaj, se las puedo enviar a su WhatsApp si desea, Dandavat. No entiendo. No te escucho muy bien. Que sí enviaron fotos del segundo día del Parikrama. Y se las puedo enviar a su WhatsApp si desea. Okay. Es que si te pueden mandar a tu WhatsApp si tú quieres las fotos del segundo día del Parikrama de Acharya Dev. Ok. A WhatsApp. Ok, estoy yendo. No sé cómo aquí. What's up? What's up with that? Okay, ahí. Aquí estamos yendo a ver. ¿Dónde están las fotos de Sadhu Maharaj?
Okay, yeah. Déjame ver. Okay, ahí Sadhu Maharaj. Yo ya se las envié. This is esto? ¿Es eso? No, Maharaj, yo le envié un archivo de fotos. Son ¿cuáles fotos? Se las acabo de enviar. ¿Eso fue ayer o eso fue ayer? Y están yendo a Shiva Sangam. Vimos eso ayer. Todavía no. Este es de ayer, ¿no? No sé dónde están. Ese es de Jagannath Das Babaji, su Samadhi. Exacto, eso es Nabadwip Maharaj. Eso mismo me enseñó hoy Dhruvananda Prabhu aquí. Me dice que se las enviaron del día de ayer para ellos. Ahorita es medianoche allá en la India. Pero estas son... Pero hoy ellos fueron a Rudradvip o no hay fotos de Rudradvip. Pues aún no, Maharaj. Si fueron a Rudradvip, todavía no hay fotos de eso. Ellos fueron el segundo día, que es hoy en la noche. Ahí ya son, en Nabadwip son las 12:30 de la noche. Así es. ¿Han puesto las fotos de hoy? Pues, por ejemplo, Lakshmi Priya te acaba de enviar esas fotos pensando que son las últimas fotos que le enviaron. También Dhruvananda tiene las últimas fotos y ambas son de Nabadwip, de Brida Shiv, de Prauda Maya, de la casa de Vishnu Priya. Ok, entonces vamos ahí. All right. Salgo de WhatsApp. Yo pensaba que íbamos a ver fotos de eso. ¿Qué estás bebiendo, Maharaj? Una bebida. Estamos bebiendo un tecito de manzanilla, una aromática. Así dicen en Colombia, una aromática. Maharaj, yo le envié otro desde Facebook, no sé si está actualizado, son recientes. Perdonen tanto, yo no conozco los lugares bien. Ok, entonces, de nuevo vamos a share screen. ¿Dónde estamos? Desktop 1. Ay, no. Okay. Thank you. Okay. Now I'm going back to, here we are, to Keynote, open, recent, Nabadwip Dham. Okay. Ahí estamos. Ahora tengo que ir a eso. Share screen, Sri Nabadwip Dham. Okay, Keynote, share. ¿Lo pueden ver? Así es, Maharaj. Sí, sí lo vemos. Ok. Y ahora estoy poniendo. Esa es la foto
la última foto que veíamos de Rudradvip. Ok. Ahí, de ahí vamos. Ese es Rudradvip. Ya hemos leído de Rudradvip. Ahora estamos yendo para el Koladvip dentro. Este es el segundo día. Apenas estamos, después de tanto como demora, estamos en el segundo día de Rudradvip. Aquí vamos, la mañana de Nabadwip, los devotos saliendo. Ahí ven algunos devotos, ¿lo reconocen? Claro que sí. Srimati Madhuchanda Devidasi, está Divya Shakti, está, ¿cómo se llama? De Australia. Australia es... Kelly Kadamba. Y enfrente no sé quién es. Se llama Vrindavaneshwari. Vrindavaneshwari. Ok. Vrindavaneshwari. Ok. Estamos saliendo del mat en Nabadwip. Y ahora vamos al templo de Vridashiv. Muy bien. Y aquí estamos, eso es en la pura calle, muy cerca de Paramatala, están pasando buses y carros y ¿Qué es Paramatala, Maharaj? Para los que no sabemos, ¿qué es Paramatala? Ok. Y aquí está Vridashiv. Este es Vridashiv. Siempre me gustaba este señor Shiva. Tiene labios y ojos, ¿no? Es el templo de Vridashiv. Vrida significa viejo, el viejo Shiv. Y está mencionado este templo en el Nabadwip Dham Mahatmya. Ese es antiguo Shiv. Vea tan bello es, ¿no? Y con la vaca, ¿cómo se llama? El toro, Nandi, ¿no? ¿Es Nandi? Nandi, muy bien. Ok. Aquí está Vridashiv. Aquí están los brahmanas adorando a Vridashiv. Bañando a Vridashiv. Aquí estamos enfrente, sentado y hablando de las glorias de Vridashiv. Y alguien me contestó, ¿cuáles son las glorias de Vridashiv? Tú puedes informarnos de esas glorias. Ok, por tu petición. Pero aquí normalmente nosotros sentamos y hablamos porque hay mucha gente del pueblo que llegan allí. Y why am I speaking? Am I speaking English or Spanish? So we're on the same road that goes to Paramatala. We're very close to Paramatala. As many buses and cars are passing here. This is the temple of Vridashiv, which means old Shiv. You can see this is the Vridashiv Mandir. This is old Shiv, and old Shiv here. You can see the beautiful deity, eyes and lips. This is old Shiva, worship for a long time, since the time of Nabadwip Dham Mahatmya and everything. Shiva is being worshipped. Now here we are in front. Normally, since there are many town people that gather this to hear what the devotees are saying, we speak in a general way also about Daiviyesha Gunamayi Mama Maya Duratya Mam Eva Ye Prapadyante Mayamitam Tarantite. We explain that that nobody can get out of the influence of Maya, because Maya is Daivi Prakriti. She's empowered by the Lord. And even though the jiva may be, conscious in everything, the jiva is floating in a sea of Maya, cannot overcome the energy of Maya, because it's directly Daivi Prakriti, empowered by the Lord to cause some illusion for the living entities.
And but then in the Bhagavad Gita it says, Mam eva ye prapadyante mayamitam tarantite. Someone surrenders to Lord Gauranga, surrenders to the Lord, then Maya gladly releases them. Mam eva ye prapadyante mayamitam tarantite. So in that way, we're speaking to the people who are there. They're sitting, in fact, they block half the street, and the buses sometimes have to wait, or they have to pass when the people give them room, but the people are there. And then we always speak one verse, which I'll save. Yes, one verse in reference to Parvati, Lord Shiva's company, who is always with Lord Shiva. And one time, Lord Shiva was asked by Parvati, what is the highest form of worship? And Shiva first said, the first two lines he said, Aradhananam sarvesham Vishnur Aradhanam param. Lord Shiva told the goddess Durga, my dear Devi, although the Vedas recommend worship of demigods, the worship of Lord Vishnu is topmost. So Shiva himself said, when Parvati asked him, what is the highest form of worship? He said, my dear Devi, the highest form of worship is the worship of Lord Vishnu. But then Parvati was a little discouraged because she's thinking, but I'm serving Shiva. I am not worshiping Lord Vishnu. But then Lord Shiva finished the verse. The first two verses are Aradhananam sarvesham Vishnu Aradhanam param. The highest form of worship is worship of Lord Vishnu. But tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. However, above the worship of Lord Vishnu is the rendering of service to Vaishnavas who are related to Lord Vishnu. So even higher than the worship of Vishnu is the worship of the Vaishnavas, those who are servants of Vishnu. And then Parvati thought, oh, my Lord is Lord Shiva, and he is known as Vaishnavanam Yata Shambhu, that of all the Vaishnavas, Lord Shiva is the topmost. And I am serving Lord Shiva, so I am okay. At first, when he said that the highest form of worship is the worship of Lord Vishnu, Parvati thought, well, I'm not serving Lord Vishnu. What is my position? But then he said, Tasmat parataram devi tadiyanam samarchanam. However, higher than the worship of Lord Vishnu is the rendering of service to Vaishnavas who are related to Lord Vishnu. And then Parvati thought, oh, I'm serving Lord Shiva, and he is a servant of Lord Vishnu. Then she thought, okay, I am okay. So we preached that to the street and the people, and we talked to them about the glories of serving Lord Gauranga and everything. We're there. So we can allow Puri Maharaj will also speak, and then we can we'll read from the Nabadwip Dham Mahatmya, where it will describe about British Shiv. It will describe about British Shiv, Proto Maya, and Vishnu Priya's deity of Lord Gauranga. Maharaj, also at that time, maybe you can read that also, is the mention of Koladwip Island. Why it is called Koladwip, how that happened, etc. Do you have that? There is there in the book, Maharaj. Okay, well, later now that Puri Maharaj say something. Okay, Puri Maharaj. Bueno, hace un momento Ashram Maharaj te pidió que, para los que no saben, que explicaras lo que significa Paramatala. Entonces, Paramatala es un lugar muy antiguo, muy famoso en Nabadwip. Todo el mundo lo conoce, es un mercado y es más o menos, yo no sé, creo que será de una media manzana de la dimensión, ¿no? Pero es un árbol gigantesco.
Entonces es el árbol de Bañano. el árbol baniano. Entonces, la característica del árbol baniano es que normalmente un árbol común y corriente va saliendo sus raíces de la tierra hacia abajo, pero estas raíces del árbol baniano vienen saliendo de arriba, de las ramas hacia abajo, hacia la tierra. Entonces es un árbol gigantesco y el árbol cubre, es como una cubierta, como si fuera un mercado cerrado, pero es el árbol que lo cubre. Entonces ese es el Paramatala y ahí uno consigue de todo. Cuando uno está en India y va a comprar parafernalia, cosas para las deidades, entonces uno lo más seguro que va a encontrar lo que necesita es en el Paramatala. Esta vez que estuve ahí, que necesitaba algo de unas adornos para las deidades, fuimos ahí, pero por el asunto del COVID estaba todo cerrado. A pesar que fuimos un día que ya nos dijeron que habían abierto, pero a mí se me olvidó que los días martes estaba cerrado el mercado y fuimos día martes y yo ya la próxima semana ya salía de Nabadwip, de Nishingapali. Entonces pues no pude conseguir lo que necesitaba. Entonces ese es el mercado del Paramatala. Aproximadamente estará quizás a unos 2 kilómetros de distancia del templo del Chaitanya Saraswat Mat. Entonces, este lugar del señor Shiva está detrás, a un costado del Paramatala. Entonces, es un lugar muy visitado, como es céntrico, por ahí pasa, a veces uno tiene que hacerse a un costado porque carros están pasando por ahí. Claro que para tiempo de festival ustedes ven tanta gente, casi el tráfico no pasa por ahí, los desvían y los matan para otro lado. Pero Sí, siempre están viendo ahora. Sí, eso es lo que ustedes están viendo. Entonces eso es lleno de gente, lleno de gente. Y eso solamente con nuestro mat. Y a veces coincide que está un templo o un mat ahí y el otro está llegando. Entonces, eso es imposible. A veces una persona sola no puede caminar ahí. ¿Qué decir de poder pasar una rickshaw, de poder pasar un carro? Se vuelve casi imposible eso. Entonces allí, algunas ocasiones que hemos estado ahí, la gente va ahí a hacer sus ofrendas desde afuera del templo del señor Shiva y normalmente pues uno encuentra pues la flor favorita que le ofrecen al señor Shiva. Es una flor blanca, larga, como una corneta. Normalmente aquí en el Ecuador le llaman floripondio y es algo alucinante. En muchas partes ahora están preparando lo que le llaman el ayahuasca o el San Pedro, que hacen los chamanes, es como intoxicante. Entonces esa es la flor que todo el mundo va y en unos platitos le ofrecen al señor Shiva. Algo así es el árbol baniano. Ok, que vamos, toda esa calle se llena con devotos, no pasa nada. No, Aquí ahí está. Uno solo casi no puede caminar. Este es el árbol baniano. Ustedes pueden ver las raíces. Están saliendo de arriba hacia abajo. Tapan la pared esa y van ya, miren. Las raíces van saliendo de las ramas de arriba hacia abajo, hacia la tierra. Ese es el árbol baniano. Entonces el Paramatala es un árbol gigantesco que más o menos cubre todo un mercado. Ok, ese es Prodamaya. Entonces, continúa, Mara. No, sigue con la lectura, Maharaj. ¿Tú quieres? Leemos acerca de British Shiva. Sí, explica un poquito, Maharaj, lo que dijiste en inglés. ¿Ah? Explica un poquito en español. No sé si hablaste en español. ¿Hablas en español o en inglés? En inglés. Sí, habla un poco en lo que dijiste en español. Ok. Acerca del verso del señor Shiva, de Parvati. Oh, I spoke that in English, right? Claro. Ok, leo eso. Ok. Pues normalmente, cuando estamos en estos lugares, como el templo antiguo de British Shiva, el templo de Paramatala que describe Puri Maharaj, hoy, este día, hay 4 lugares. Todos ellos están dentro de
Nabadwip, que significa están cerca del mar. Y no cruzamos el Ganga de nada. Todo está dentro de una distancia que uno puede caminar ahí, por ejemplo, para ir al mercado, porque todo el mundo va a Paramatala para comprar cualquier cosa para las deidades, para comida, para cualquier necesidad. Es el mercado Paramatala, el mercado de Nabadwip. Y el templo de Bridashiv es como están viendo, ese es Bridashiv. El templo de Bridashiv está allí en el puro centro. Está en el puro centro, un poquito, algunas cuadras de Paramatala, del mercado, pero en la misma calle. Y cuando llegan los devotos, ellos se sientan aquí en frente del templo y toda la calle se llena con personas, como están viendo aquí. No se puede, normalmente los buses pasan por aquí, pero no pueden porque hay tanta gente sentado que no puede pasar. Eso es toda la calle se llena. Y estamos predicando a las personas que llegan allí, como las multitudes que están ahí. Y hablamos de versos acerca de como del Bhagavad Gita, Daiviyesha Gunamayi Mamamaya Duratya Mamevaye Prapadyante Mayamitam Tarantite, que todo el mundo está controlado por Maya. Por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos, ustedes han escuchado de él, Abraham Lincoln. Él dice que se puede engañar o ilusionar toda la gente parte del tiempo o algún tiempo. Y se puede ilusionar algunas personas todo el tiempo, pero no se puede ilusionar todo el mundo todo el tiempo. Es que se puede engañar a algunas personas todo el tiempo y se puede engañar toda la gente a veces, pero no se puede engañar o ilusionar toda la gente todo el tiempo. Pero decimos que Abraham Lincoln, él no supo de Maya Devi. Maya Devi ilusiona toda la gente todo el tiempo. No hay nadie que no está ilusionado por Maya Devi. Y Maya Devi, porque también conocemos a Maya Devi como escuchamos antes en la conferencia acerca de Rudradvip, que en el nivel mundano es Maya Devi y en el nivel espiritual es Yoga Maya, pero todo el mundo está en una forma u otra ilusionado por Maya. Y Daiviyesha Gunamayi Mama Maya Duratya, Maya Devi puede ilusionar a uno y lo hace muy fácilmente porque es Daivi Prakriti. Está apoderado por el Señor Gauranga, por el Señor Krishna, para ilusionar a las personas. Pero Mam Eva Ye Prapadyante Mayam Tam Tarantite, Maya Devi, en el Bhagavad Gita el Señor explica que, pero ellos que se entregan al Señor, Mam Eva Ye Prapadyante, significa ellos que se rinden al Señor, Mayam Tam Tarantite. Maya les suelta de su control. Ellos ya no están bajo el control de Mahamaya. Y así predicamos a las personas acerca de todos se quedan ilusionados por la energía material, pero los devotos que se entregan al Señor no están controlados por Maya. Y también, bueno, vamos a proceder, vamos a leer también acerca de, aquí en el templo del Señor Ridashiv también mencionamos el verso famoso que está citado en el Srimad Bhagavatam, creo, o mencionado en el comentario de Srimad Bhagavatam.
dice, Aradhananam sarvesham Vishnur Aradhanam param Tasmat parataram Devi tadiyanam samarchanam. El Señor Shiva le dijo a la diosa Durga o Parvati, mi querida Devi, aunque los Vedas recomiendan, ella preguntó al Señor Shiva, ¿qué es la forma de adoración más elevada? Yo quiero saber cuál es la forma más elevada de la adoración. El Señor Shiva respondió, Radhananam sarvesham Vishnur Radhanam param. Que mi querido Devi, aunque los Vedas recomiendan la adoración de los semidioses, la adoración del Señor Vishnu es el más elevado, el más excelso. Entonces Devi pensó, ay de mí, caray, caramba. Yo estoy adorando a Shiva, entonces, ¿qué es mi posición? Pero después el Señor Shiva terminó el verso diciendo, Tasmat parataram Devi tadiyanam samarchanam. Pero más elevado que de la adoración del Señor Vishnu es de entregar servicio a los Vaishnavas que están en relación al Señor Vishnu. Te suelta uno y hace el Mahamantra ahí, entrando, hacer ¿Quién? Alguien tiene Koladvip tiene el micrófono prendido. Ok, ya. Maharaj. Perdón. Ok. Pero arriba de la adoración del Señor Vishnu es entregar servicio a los Vaishnavas que están en relación al Señor Vishnu. Y entonces se entiende Vaishnavanam Yata Shambhu, que el Señor Shiva es el mejor de los Vaishnavas. Cuando el Señor Shiva dijo la adoración más excelsa es o elevada es de adorar a Shiva, adorar al Señor Vishnu, entonces Parvati pensó, ¿qué posición tengo yo? Yo no adoro a Vishnu, adoro a Shiva. Pero después Shiva terminó el verso diciendo, pero arriba de la adoración del Señor Vishnu es entregar servicio a los Vaishnavas, quienes están en relación al Señor Vishnu. Entonces, así predicamos a las personas acerca de las glorias de servir a Shri Gauranga Prabhu y Radha Krishna. Esa es la forma de adoración más elevada y que están ellos muy afortunados de estar viviendo en Nabadwip, el lugar del Señor Gauranga, y así estamos predicando, porque es gente inocente que está allí para ver, especialmente atraído por tantos devotos occidentales que llegan allí. Ellos están encantados y ellos entienden que es Gaur. Estamos allí para Gaur Purnima. Todos ellos saben de Gaur Purnima porque hay tantos templos. Y cuando uno habla y dice una cosa que le gusta, las mujeres tienen la forma de mover la lengua. El peacock. No. Como pavo real. Suena así, pero se llama udular o algo así. Ellos mueven la lengua de un lado a otro. No sé. Hay alguien aquí, hay devotos que conocen eso. ¿Alguien aquí, una de las mujeres conoce eso? Ulular. Ulular. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Nimai Pandit? No es ulular, Maharaj. ¿Ah? Eso le llaman ulular. Udular, sí, exactamente. Pero hay una muchacha aquí que sabe hacer eso.
I know, yo sé que Dikshavati ella sabía hacer eso muy bien. Divya Shakti sabe. Divya Shakti está? Is Divya Shakti here today? I don't see her. No, Divya Shakti. Una de las devotas de Venezuela, ¿saben? Triveni. Triveni, muy bien, Triveni. Triveni. ¿Dónde está Triveni? Danda Maharaj. ¿Tú sabes hacer ese sonido? No, Maharaj, no sé. No lo sé, Maharaj, de verdad. No, no. Yo lo hago, pero no lo hago como ellos lo hacen. Lila Sundari. Ella sí sabe, Maharaj. Lila Sundari. No, yo no lo sé. Triveni es la maestra. Me da pena. ¿Alguien sabe? Lila Sundari, ¿tú sabes hacerlo? No, Maharaj, no lo sé hacer. Ok. Bueno, porque allí en Nabadwip, especialmente cuando uno está ofreciendo la lámpara, ellos comienzan ese sonido y suena como yes, pero hacen moviendo la lengua de un lado a otro. Y cuando uno ofrece la lámpara durante los artis, ellos hacen eso. Cuando están en la calle escuchando y cuando uno dice Gor Haribo, 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 y ellos comienzan. ¿Quién es Madhu Krishna? Así, bueno, pero nosotros, no sé si alguien sabe cómo mostrar, pero las mujeres bengalíes lo hacen muy alto. Y como Maharaj, Puri Maharaj dice, suena como pavo real. Okay. Y cuando cantamos las adoraciones de Mahaprabhu, de Chaitanya Charitamrita, que están Nadia Nagare, cantamos esos versos en el día de Gaur Purnima. Y dice que hay una referencia a udular, que las mujeres están cuando, pero en la traducción no saben qué está, cómo es ese sonido. Ellos dicen que las mujeres cantan Hari, 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 pero no cantan Hari, Hari, están haciendo ese sonido, ¿no? Entonces la gente aquí en la calle. Ok, ahora podemos ver algo de Vridashib, ¿ok? Para que han olvidado, estamos viendo otra vez las deidades de Vridashib aquí. Ese es Vridashib. Es el templo de Vridashib. Estamos enfrente de este templo de Vridashib. Es nuestro primer lugar de Koladvip. Es como uno camina, claro, uno está en Mahasankirtan. Uno está en Sankirtan, uno va un poquito despacio, pero si uno caminaría del mat hacia el templo de Vridashib en 15 minutos, 20 minutos llega ahí. Entonces, las glorias de Vridashib, página Vridashib. El capítulo 5 de Sri Mayapuri Antardvip. Y estamos en 568. El verso 68. Te voy a decir qué página. Ok. 109. Ok. Ese Vridashib está aquí mencionado.
Verso 68. Okay. Along the outer boundary of Mayapur, on the bank of the Ganga, Jiva saw the temple of Vridashiv. Nityananda Prabhu said, in Mayapur, Vridashiv is the protector of the Dham. His consort Prodamaya resides with him eternally. When the Lord disappears, then by his will, the Ganga will swell. She will almost entirely cover Mayapur with water for 100 years, and then she will withdraw. At that time, only the land will emerge, no houses will remain. Mayapur will stay uninhabited for a long time. Again, when the Lord strongly desires it, Mayapur will be inhabited like this again. All these ghats will appear on the banks of the Ganga again, and the devotees will make temples for the Lord. One wonderful temple will manifest, and their daily worship of Gauranga will flourish. By the will of the Lord, Prodamaya and Vridashiv will return and perform their duties of revealing and protecting the Dham. Hearing this, Jiva joined his palms, questioned Nityananda Prabhu, and then grasped the Lord's feet. O Lord, you are the basis of the ultimate truth. You manifest yourself as the Dham in the holy name. Although you act according to the will of Mahaprabhu, you are the guru of all souls and the controller of all energies. The wise consider anyone who distinguishes between you and Gauranga to be a sinner. You are the all-knowing Lord who descends to perform pastimes. A doubt has arisen in my heart. O Lord, please tell me, where will Vridashiv and Prodamaya go when the Ganges hides Mayapur? Nityananda Prabhu said, Jiva, listen to my words and look at the land to the west of the Ganga. See there the sand dune known as Paradanga. In that place, there's a village of Brahmins. The wise know the bank of the Ganga to its north is Chinnadanga. A village will be established on the bank. Vridashiv and Prodamaya will remain there for some time. Who can describe the glories of that bank? The Rasastali is there beside the Ganga. It appears like a beach to fleshy eyes, but the Lord's divine pastimes take place in that eternal abode of gemstone. Mayapur is Sri Gokula Mahavan, and Paradanga is considered Satikara. Sri Rasa Mandal of Vrindavan is present there, and in the future there will be joyous singing at that place. O wise soul, know that Mayapur and the Ganga at Sri Pulina are both part of Sri Gaura's Dham. One who visits this abode of 10 miles will see Mayapur and Sri Pulina. One who visits these 10 miles with devotees on the full moon day in the month of Falgun attains the eternal wealth. Okay, then the next it will. So then after that, after verse number 92, then it will talk about Vishnu Priya's deity of Sri Gauranga. Okay. Do you know? Yeah. Okay. ¿Conocen otras descripciones de Vridashiv? No, ahorita que estábamos ahorita que nos encontrábamos en Simantadwip, cuando el Señor tiene contacto, le da ese darshan a Parvati, ahí le explica que en el futuro ella va a aparecer en Nabadwip como Praudamaya y el Señor va a aparecer como Chetrapal. Algo también se mencionó aquí. Okay. Y así esa descripción, este señor Shiv que estamos aquí es conocido como Ketrapal, quien cuida todo el lugar sagrado de Sri Nabadwip Dham. Okay.
¿Tú ya estás en estas páginas? ¿Y en qué verso comenzaste a leer, Maharaj? Ok. ¿En qué verso? Yo comencé en el verso 106, no, perdón, 68. 68, 5, el capítulo 5 de Sri Mayapur. Ok, 68, muy bien. Junto con el límite exterior de Mayapur en la ribera del Ganga, Jiva vio el templo de Brida Shiv. Nityananda Prabhu dijo, en Mayapur, Brida Shiv es el protector del Dham. Su consorte, Prauda Maya, reside con él eternamente. Cuando el Señor desapareció, entonces, por su deseo, el Ganges va a inundar todo. Ella, Ganga Mayi, va casi por completo a cubrir Mayapur con el agua durante un periodo de 100 años. Y entonces ella se va a dejarlo otra vez libre. En ese entonces solamente la tierra va a quedar libre. No va a haber casas ni ninguna otra cosa que permanezca allí. Mayapur va a permanecer deshabitado durante un largo tiempo. De vuelta, cuando el Señor muy fuertemente lo desee, Mayapur va a ser habitado una vez más. Todos estos balnearios aparecerán, todos estos estanques aparecerán en la ribera del Ganges una vez más, y los devotos harán el templo del Señor. Se van a manifestar muchos maravillosos templos se van a manifestar, y ahí diariamente se adorará a Gauranga. La adoración a Gauranga va a florecer. Por el deseo del Señor, Prauda Maya y Brida Shiv regresarán y ejecutarán sus deberes de revelar y de proteger el lugar sagrado. Escuchando esto, Jiva juntó las palmas de sus manos y le preguntó a Nityananda Prabhu, y luego asió sus pies de loto. El Señor, oh Señor, tú eres las bases de la verdad última. Tú te manifiestas como el Dham y como el santo nombre. Aun y cuando tú actúas de acuerdo al deseo de Mahaprabhu, se está refiriendo a Nityananda Prabhu. Tú eres el gurú de todas las almas y el controlador de todas las energías. Los sabios te consideran a quien sea que distingue entre ti y el señor Gauranga ser un pecador. Tú eres el todo omnisciente Señor, quien desciende para ejecutar pasatiempos. Oh Señor, una duda ha surgido en mi corazón. Por favor, dime, ¿a dónde Brida Shiv y Prauda Maya irán cuando el Ganges oculte Mayapur, cuando lo inunde? Nityananda Prabhu dijo, Jiva, escucha mis palabras y mira hacia esa tierra al occidente del Ganges. Ve allí esa duna de arena conocida como Paradanga. En ese lugar hay una villa de brahmanas. Los sabios conocen la ribera del Ganges estar en el norte de Chinadenga. Una villa se establecerá en esa ribera. Brida Shiva y Prauda Maya regresarán aquí por algún tiempo. ¿Quién puede describir las glorias de esa ribera? El Rasa Stali está allí a un lado del Ganges. Parece como una playa a los ojos mundanos, pero los pasatiempos divinos del Señor toman lugar en su morada eterna, que está llena de joyas.
Mayapur es Sri Gokula Mahavan y Paradanga es considerado Satikara. Sri Rasa Mandal de Brindavan, el Sri Rasa Mandal de Brindavan está presente allí. Y en el futuro se habrá una gran glorificación, unos cantos muy alegres en este lugar. Oh alma sabia, conoce que Mayapur y el Ganges en Sri Pulina son ambos partes del lugar sagrado de Sri Gaura. No sé en dónde vamos a parar, Janardan Maharaj. Con el verso 96. Ok. Uno quien visita esta morada de 10 millas verá a Mayapur y a Sri Pulina. Aquellos que visiten estas 10 millas con devotos en el día de la luna llena en el mes de Falgún, es decir, en Gaur Purnima, alcanzarán la riqueza eterna. Oh Jiva, escucha mis palabras confidenciales. La casa de Sri Vishnu Priya, de Sri Gauranga, brilla aquí. No, escucha mis palabras confidenciales. La deidad de Sri Vishnu Priya, de Sri Gauranga, brilla aquí. En el futuro, los brahmanas en la línea de Jagannath Mishra traerán aquí esta deidad que es como una joya al Dham de Satikara. 400 años después de la aparición, del día de la aparición de Sri Gauranga, la adoración de la deidad va a llevarse a cabo en los más altos estándares. Por ahora, mantén todos estos asuntos en secreto y circunvambula el lugar sagrado con un corazón feliz. Ahí terminamos allí. Ok. Estoy viendo las fotos del día 2 de Nabadwip y no veo hasta ahora no veo de Rudradvip, veo los lugares a donde fuimos ahora, pero no sé, no he llegado al final de estos. Ok, ahora estamos aquí y estamos yendo por esta calle, como están viendo algunos de los devotos de Bengal están todos yendo a Paramatala, de lo que habló Puri Maharaj. Y todo esto está bajo de un árbol bañano. Hay todo, es un árbol muy grande. Y ahí encontramos Prodamaya, está dorado. Tú puedes ver bien por esta foto, no veo. Aquí, Prodamaya. Y afuera, esa es otra deidad, no recuerdo el nombre de la deidad, está en el mismo lugar, bajo del árbol de bañano, donde está Prodamaya, porque habla I should be speaking English. Yes, Maharaj. I keep on forgetting what I'm. Okay, from here, we go from the temple of British Sheep, we're going straight down the street to the marketplace, which is known as Paramatala. It's a very old marketplace, and it's also the place of Prodamaya, which is mentioned in Nabadwip Dham Mahatmya. You can see how old is Nabadwip. And here, some of the Bengali devotees, and this is the banyan tree, which Puri Maharaj spoke about, and the whole underneath this banyan tree, there's a whole temple there, and they're selling garlands and everything for worshiping the deities. So first they go to Prodamaya
it's hard for me to see good because Protomaya is in like a little place inside. They don't allow photos. It's always dark, but this is some photos. And then outside, there's another deity this is Kali Ma. It has a different name. This is not Protomaya, but it's in the same place. Protomaya is inside, like underneath the tree almost, and in the roots there's a temple there. And then outside there's a temple. This is all in Paramatala, and this deity there is there, and there we see this where you're seeing inside with the halo. That's Protomaya. Let's see, I can go, I think. Is that Protomaya? No, that's the deity of Kali. I don't know her name. I think this is Protomaya maybe, and here. I never could see very well inside. And then the deities were of Kali Ma. And this is all under the roots of the tree. And this also where we're sitting and we're preaching to the devotees. And we just stay, the market is always very crowded. We just go in there for darshan. Then sometimes by the deity of this deity, very, very nice deity. And we sit there by the steps of that deity. You can, unfortunately, I don't have a picture of the steps, but I always have that. I mean, it's easier to get that picture, but I don't know why I don't have it here. I guess I didn't have a picture. But then we preach to the people about Lord Shiva and Durga and how their Lord is actually Gauranga Mahaprabhu. And many people, they're not Vaishnavas. Many people are Shaktas. They worship Kali Ma. They're not vegetarian. They offer goat to Kali and everything like that. But the people are in their heart. They have many people. I mean, there may be somebody's envious, but mostly the people in Nabadwip, they very much like the devotees. When they see the devotees, they come and they actually get on the ground and they touch their head to the ground to see the devotees. They're very sweet people. And if you have a kirtan, many people will come and join the kirtan. In northern India, it's very different. In northern India, there are many places where they don't eat meat. They don't take anything, but they don't accept the devotees in some ways because they think that only Hindus can be devotees. And so they see the devotees in some places near in UP and other places. They see the devotees like very cute Westerners who want to be Hindus. But the Bengalis don't. The Bengalis, they're not. Many of them are not vegetarian. They're not Vaishnavas. But they're not. They don't have any. Many of them, they don't have any misconceptions in the sense they immediately see the devotees. They offer dandavats to the devotees. They accept the devotees as being something special. And many, you have a kirtan, they'll join in the kirtan and they'll chant and dance and stuff like that. It's not unusual. Whereas in northern India, they're vegetarian, but a little more reserved. So there's some special sweetness about the devotees. I mean, this is my opinion. I don't know. Others may have other opinions, but this is how I see it. And always the people are very happy to see us here. The devotees are heading towards the temple of Vishnu Priya, which is also just a few streets away. So someone want to say anything? We read about. No, nada más cabe decir que estamos en el mero centro del pueblo de Nabadwip, lo que geográficamente se conoce como el municipio de Nabadwip. Ahí es el mero centro.
para matarla, como explicaban Puri Maharaj y Janardan Maharaj. Para matarla hemos escuchado que viene de la palabra praudama, ¿verdad? Praudama, pero en el idioma coloquial se ha ido derivando y ha acabado como parama, ¿no? Y ala es el árbol, es como decir la plaza principal, el lugar principal en la ciudad, donde hay un gran árbol, ¿no? Entonces este es el lugar principal, es como decir que en nuestros países, por ejemplo en México se le conoce a la plaza principal, es una plaza donde está el Palacio de Gobierno y donde están, hay un jardín y en fin, hay arcos, ¿verdad? Yo sentí que el nombre Paramatala, Parama, significa la suprema o la más fina, tala, árbol, porque es todo en base de árbol bañano. Sí, pues sí. Sí, hemos escuchado eso, Maharaj. A lo mejor, ¿verdad? Solamente es una mala percepción. Pero no, pero tú dijiste, puede ser también, es de Parama, Praudama. Pero es cierto que la gente sabe de esa deidad de Praudamaya, que está bajo de los árboles, bajo de las ramas y entre las raíces del árbol de bañano. Y allí todo un templo, por adentro es como, hay siempre como cientos de personas dentro de ese templo y es muy difícil ver porque es oscuro allí adentro. Y uno no exactamente se puede prender una luz. Sí, no está acostumbrado. Pero llegamos y ofrecemos nuestros dandavats. Y de afuera están las deidades de Kalima, con la lengua afuera. Ustedes conocen la historia de cómo tiene la lengua afuera. Que una vez Kali, ella estaba muy fuerte. Ella estaba yendo con su espada y todo, y estaba muy perturbada y haciendo mucha destrucción. Y ellos no sabían cómo pararlo. Entonces el señor Shiva se postró enfrente de ella, se postró enfrente de ella, enfrente de Kalima, y ella estaba tan agitada que ella puso el pie sobre el señor Shiva como iba a pasar por encima de él, pero en ese momento ella entendió que había puesto el pie sobre el señor Shiva, su marido. Entonces, una manera allí de mostrar que he hecho una ofensa es uno saca la lengua como eso. Oh, he hecho una ofensa. He tocado al señor Shiva con el pie. Y no debo hacer eso. Entonces Kali saca la lengua como decir, soy un ofensor. ¿Qué he hecho? Lleva. Y en los dibujos tienen Kalima con la lengua afuera y está el señor Shiva acostado o prostrado enfrente de ella. ¿No? Es la única manera que ellos la podían parar. Y ella puso el pie sobre Shiva y sacó la lengua. He visto eso en los templos. La gente tiene diferentes costumbres. En el sur de la India es muy común la gente entre en el templo como esto y ellos hacen eso. Ponen las manos así cruzadas y jalan sus orejas. Jalan sus orejas y a veces hacen eso para mostrar que he hecho una ofensa. Eso es en el sur, pero en el caso de Kalima, él pone el pie sobre el señor Shiva y cuando entiende que ha hecho eso, él hace. Y así la deidad tiene la lengua afuera,
como han visto, ¿no? Aquí, ese es en Paramatala. Ahí, Kalima, con la lengua afuera, que he tocado al Señor Shiva con el pie. Es una ofensa. Y saca su lengua para mostrar qué he hecho. Maharaj, ¿y por qué estaba ella enojada? Bueno, ese es su trabajo. Ella a veces se va con su espada y corta las cabezas de los demonios y de los materialistas, y ella tiene como un encerre hecho de las cabezas. Una guirnalda. Una guirnalda de cabezas, como, Veras. pero son los huesos, ¿no? No, sí, tiene una guirnalda de cabezas. De las calaveras Sí. de sus devotos. Bueno, de los demonios. Ellos. Yo recuerdo una vez los devotos estaban haciendo distribución de libros y destruyeron el quinto canto de Srimad Bhagavatam. Y en ese en frente tiene el señor Shiva bailando y detrás tiene Kalima con como espada o algo así, cortando cabezas o algo así. ¿Tú has visto? A ver si tengo esto. Si se puede ver. Sí, no sé cómo. Where is that Chinmoy Dave? Aquí. Esa es la portada. Eso es porque alguien dice, ese es un pasatiempo. Cuando iban a ofrecer, can we show this picture? Cuando iban a ofrecer, después, ¿cómo se llama? Primero era Bharat Maharaj, después volvió a ser Jad Bharat. Entonces Jad Bharat era un avadut y algunos devotos del señor Shiva la iban a ofrecer como la cabeza de Jad Bharat a Kalima, pero cuando iban a ofrecer, porque es un devoto puro, Bharat Maharaj, toda la India se llama Bharat Varsha, después él se apegó a un venado, hubo un venado que corría de un tigre y cayó el bebé venado y Bharat Maharaj él rescató al venadito y lo cuidó, y un día no volvió el venadito y él fue a buscarlo y cayó a su muerte. Y después nació, porque pensaban en un venadito, nació como un venado, pero estaba en asociación con los devotos, como el Prasharam y todo eso, que le alimentaron, y después nació como Jad Bharat. Y Jad Bharat tenía mucho miedo de mezclar con la gente, era muy como reclusivo, no quería como asociar con nadie, pero era una persona realizada. Y una vez algunas personas de Cali, ellas querían ofrecer Jad Bharat, pensaban, este señor no, es como un animal, le vamos a ofrecer a Kalima. Y cuando iban a ofrecerle a Kalima, bueno, Kalima apareció con la espada y volvió muy enojada. Entonces, can we show this? How do we show this? I mean, you can show it just like that. Yeah, here. No sé si se puede ver. Right, you have to stop your screen sharing to get a picture of it. Okay, how do I stop screen sharing? I don't know how to do that. Go below. Okay.
¿Cómo está? I never have any luck with this. Una vez que estoy haciendo eso, pierdo control de la computadora. No tengo mouse. El mouse no funciona. Quizás con esto. Control. No. Quizás con esto. Con esto. Ah. Esa es la única manera. It stops. Yeah, but it allows me to now. Cada es un kalpa. Anu quiere decir poco y kalpa sí. Todo el mundo sabe. Al menos en el Mac, Govinda Maharaj dice, para mí... Pinche Apple. No hay otra manera. Empezaron a poner maní, a poner esto. Now what happened? Okay, now my default screen has changed. Todo simple, todo simple. This is worse. Jesus. I'm trying to be able to show, you said go out of the screen sharing, and I can't go out of the screen sharing. I can't get to the bottom. Well, now I can because I took this out. Don't throw that on the ground. What is that? The remote. Why are you throwing it? She needed to pick it up. I need de la mañana a 8 de la noche. Este es más cortico. Okay, here. I don't know. Here, can you see this picture? First, on the front, los devotos distribuyen este libro y encontraron a personas muy inocentes en los Estados Unidos. Dijeron, este libro está acerca de yoga. Y ellos vieron la foto del señor Shiva enfrente. Oh, qué increíble. Pero después, él decía, le da paz de la mente. Y después ellos vieron esta foto atrás. Cuando trataron de ofrecer Jad Bharat a la deidad de Kalima, ella vino afuera y comenzaba a cortar cabezas. Y está cortando cabezas de los demonios y está muy molesta. Y los devotos estaban diciendo a la señora, sí, eso enseña acerca de yoga y paz de la mente. Y ellos vieron, oh, ok. Y después vieron la parte de atrás y dejaron hasta caer el libro. Estaban asustados. Que no parecía como tanto de paz mental. Ven a Kalima cortando cabezas. Entonces, ahí en unas ocasiones no pueden parar Kalima cuando... Oh, ¿quién puso esa foto? Nimai Pandit. Nimai Pandit. Oh. ¿Quién es? Ok. Ahí las personas ya asustaron. Bueno, entonces cuando alguien preguntó, bueno, ¿cómo es que Kalima vuelve tan loca que tienen que pararla? Y señor Shiva, a propósito, se acuesta enfrente de ella. ¿Por qué? ¿Por qué no? Él se acuesta enfrente de ella para pararla. Y otra vez, de nuevo, lo mismo. Tengo que abrir de nuevo Keynote. Es muy difícil pensar que las computadoras de Apple son las más avanzadas. Nabadwip Dham Parikrama, página 2. Play, ok. Otra vez, ok. ¿Estamos en screen sharing? No. Oh, no. Ok, screen sharing. Screen share. Keynote, ok. Share. Ok. Mucha vuelta. Mucha vuelta. Ahora play. ¿Ya? Ok.
Okay, de Paramatala. Hemos hablado de Paramatala, ¿no? De Prodamaya y todo eso. De Kalima. De por qué Kali tiene la lengua fuera, porque ha pisado al señor Shiva. Cuando volvía muy, a veces vuelve enloquecida, que quiere matar a todos los demonios, y la gente no sabe cómo pararla. Entonces el señor Shiva se postró en frente de ella, y ella lo tocó con el pie, y cuando entendí que casi estaba pisando a su marido, el señor Shiva, entonces paró, sacó la lengua y volvió un poquito bajo de control de nuevo, ¿no? Y aquí estamos saliendo de Paramatala, yendo, aquí vemos, here, okay, I'm again speaking Spanish. Now we've left Paramatala. This is all Paramatala. You see the great tree and everything growing underneath this tree, this temple is underneath the tree, the branches. Then we're going with the devotees and we're going to Vishnu Priya Bari. This is Bhakti Kiran Giri Maharaj. She's very old in this time and also is very old Aranya Maharaj. They're in a rickshaw going. I know at the end, towards the end of his life, Aranya Maharaj, he became a little, it was hard for him to think clearly. So the opposition used him a little bit. But Aranya Maharaj for many, many years, he was very dear to Govinda Maharaj and our good friend. He thought of myself as a son, but then I always had some relationship with him. But now here is Yudamanyu with two of the Chinese devotees. And they become very enthusiastic when they come to India. For them, it's like paradise. It's very much different than China. And they're very happy. And they dress in saris and they dance with the devotees and they're very happy. This is who's in the orange and red, that's Surabhi. And who's in the blue is Ananda. There are many devotees in India. These two are very enthusiastic to come to India. They're very, and Ananda has come here several times. Ananda came to Sokel. And Surabhi, now she's married to one person from San Diego. And after the coronavirus thing subsides, I think she will come and visit here. All is very sweet. Let's see. And then the devotees, and we're going there. It's our Ashramars. Ashramars, and we're now going to Vishnu Priya Bari, I believe. Still in the center of Nabadwip. And there, now let's see, I should have showed us entering in the temple. Let's see. All is inside there. Acharya Maharaj is a very nice temple. And Acharya Maharaj is always dancing. The devotees are always singing. Because this is down the street, and then we enter. And I couldn't take any pictures entering because people are pushing too much. You can't stop and take a picture. There's too much. Anyway, excuse from me. And there is the deity of Mahaprabhu. Now, 3 deities were worshipped during the time of Mahaprabhu. One deity worshipped during the time of Mahaprabhu. We'll see on the fourth day. That's Gaur Gadadhar of Dvijavaninath. He worshipped Gaur Gadadhar. Then during the time of Mahaprabhu, also in Kalna. We don't go to Kalna, so I have not seen that temple. But there is the deities of Gauridas Pandit, of
Gaur Nityananda. Gaur Nityananda or Nityanand, Gaur Nitai. That in Kalna. And the other deity worshipped in the time of Mahaprabhu is the deity of Vishnu Priya. Now Vishnu Priya, she was about 14 when Mahaprabhu took sannyas. She's very young. First, Mahaprabhu was married to Lakshmi, or Lakshmi Priya. And one time when he went to East Bengal on a trip, she died of separation from Mahaprabhu. It said she was bitten by the snake of separation. Now we don't know if maybe she was actually bitten by a snake or she was bitten by the snake of separation. It says snake of separation. When Mahaprabhu returned from his trip, he found that Sachi Mata was very quiet and he could tell something had happened. And then Sachi Mata told him, oh, Lakshmi passed away while you were gone. And then she was worried that Mahaprabhu would take sannyas or leave like his brother Vishwarup. And she never saw him again. So she was very worried. Then I believe it was Vanamali. Was it somebody who's a matchmaker, is I think incarnation of Vanamali, right? Vanamali is in the Krishna Leela. Do you remember? I think Vanamali is the matchmaker. Anyway, he came to see Sachi Mata. And he told her, you know, the daughters of, she said, there's a very qualified person who's the daughter of, what is the devotee's name? Anyway, the matchmaker came and said, I know a very perfect person for your Vishwambar. And that is Vishnu Priya. She's very perfect in everything. The mother Sachi said, no. Lakshmi has passed away and he's very much thinking about other things. I can't bring up this subject to her. And then the matchmaker left, and then later, Vishwambar, he brought it up. Mahaprabhu himself brought it up, and he said, oh, you know, I heard this and this about Vishnu Priya, and she's very qualified. So why don't you see about her or something like that? And I'm giving my own wrongly heard story. I've read the story in the Chaitanya Bhagavad. Then anyway, then actually it was Mahaprabhu who told Sachi Mata, I think maybe you should see about Vishnu Priya because I hear she's very qualified and everything like that. And then Lakshmi contacts the matchmaker again. She says, oh, maybe it's a good idea about this thing with Vishnu Priya. Then and Sachi Devi, it's also done to satisfy Sachi Devi because she's worried that Mahaprabhu will now leave home. So Mahaprabhu marries to Vishnu Priya. And he's there and living, and he's teaching classes. He has students, and he's very successful in everything. But then later, he goes on a trip to the place of where is Vishnupada. Vishnupada, there's a big footprints of Vishnu. Is a place where they worship, where one goes to offer shraddha for one's forefathers, because Jagannath Mishra passes away, and then Mahaprabhu goes to, where's that place? The place of Lord Buddha, where Buddha appeared. Do you remember that place?
I could check all these things on my computer, but my computer is not under my control anymore. My computer is gone, has become very rebellious, and I don't know why. Called Lumbini, Maharaj. Huh? Lumbini. Huh? The place of Buddha, Lumbini. No, that's not the name. It's where Mahaprabhu met with Mahaprabhu met with his spiritual. Huh? Ishwara Puri. Y aquí meten Gaia. In Gaia. Okay, in Gaia. That's also the place of Lord Buddha, Gaia. So Mahaprabhu meets with Ishwara Puri, and he comes back, and now he's doing his Sankirtan movement. He's chanting the holy name, and then he introduces Sankirtan. Everyone becomes ecstatic, and that's when he meets with a Kazi and everything like that. But it's in Vishnupada. Then Mahaprabhu has students, he's teaching school. And then the students become themselves one of them, Mahaprabhu is chanting Gopi, 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 Gopi in the mood of Radharani. And then one of the students says, why are you chanting that? That's so strange. Why are you doing that? You should chant the name of Krishna. What good will come from chanting the name Gopi, Gopi, Gopi? We never heard this. And then Mahaprabhu says, why you are defending Krishna? He's a cheater. He always does something wrong. He's like this. And mood of Radharani, like a little bit, like, why Krishna? Why are you talking about? And so Mahaprabhu feeling that mood. And he grabs a stick and he runs after the student. The student runs away, and then the student tells other students, look, this Mahaprabhu, he's become crazy, and he's not treating Brahmins. I'm a Brahmin, and he tried to hit me with a stick. How is that possible? So then they make a big rebellion against Mahaprabhu, and then Mahaprabhu thinks, I came here to save these people, and now they're making offenses, and they're going against me. How will I give them the medicine? So then Mahaprabhu decides to take sannyas. And just at that time, Kesha Bharati comes, he hears of Kesha Bharati, so then he goes to Katwa to take sannyas. And because he's thinking this, if I just stay in this household position, living here, people will make offenses and I can never give them devotion. So he decides only by taking sannyas will they change their attitude. The students organize that rebellion. Then Mahaprabhu thinks, I will take sannyas. And he goes to Katwa and he takes sannyas. And when he comes back, of course, now it's very different. He goes to Advaita Acharya's house, he meets with all the devotees. But Vishnu Priya, I don't know, she was like 14 years old or something at the time. She's very young. And she's devastated. She's there with Mother Sachi. So she stays with Mother Sachi, and what can she do? Then, after some time, she decides to worship a deity of Mahaprabhu. So she asked them to make a deity of Mahaprabhu. And she's become very thin. She's not eating anything. She's eating very little. She becomes very skinny. She's thinking of Mahaprabhu. Then she has a deity made of Mahaprabhu that she can worship. And she's worshiping the deity of Mahaprabhu. Before she's worshiping the deity deity maker presents it, the deity to Mahaprabhu to her. No, this does not look right. Then keeps on saying, the same thing actually happened with Srila Govinda Maharaj when they were going to see the deities of Gandharva Govinda Sundar. He said they went to, I guess, Jaipur. He went with, I think it was Yajavar Maharaj and someone else.
and they're seeing the deity, and they said, no, 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 this deity won't be suitable. He's looking too muscular and everything like that. And then I don't know, not this deity. And then they spoke to the deity, someone spoke to the deity maker. Can you still change the deity? Can you make some things change to the deity? The deity maker said, yes, I can do. Then he worked, and then they're showing all the changes, and finally Govinda Maharaj said, yes, now the deity looking nice. So in the same way, Vishnu Priya, she didn't like the deity that they made, and she said, no, no. And then they kept on making the deity, and then finally, when the deity was made, then they showed to Vishnu Priya, and she takes her sari, and she goes like this. She takes her sari, and she goes like this, like the ladies do. You've seen the ladies in the presence, they cover their head. So she takes her sari. I look better with my head covered. and she puts her sari over her head. That's what ladies cover their head sometimes, the present, socially with her husband and all that. So when the deity was nice, then Vishnu Priya covered her head. And then she's chanting, and I don't know for how many mantras. She's putting 1 grain of rice in a bowl. And at the end of the day, she's cooking this small quantity of rice, and that's all she would eat. In accordance with how much she chanted, she's putting, after chanting maybe one round or something like that, she's putting a grain of rice. Or chanting a Maha mantra, she's putting a grain of rice. And then at the end of the day, she cooks as much rice as she's chanted. But she's not eating very much. She becomes very thin. And she's worshiping for a long time this deity of Gauranga Sundar, Vishnu Priya Bari. And later, she moved to the other side of the Ganges. I don't know all the history, but this is the deity. And here the devotees are always enthusiastic. Acharya Maharaj is dancing and everything. And now our Puri Maharaj, he will talk about this. Pues Maharaj, aquí son como las 3:20 ya, yo creo que es. Okay, we need to go to another place, but we need to speak about this. Vamos al otro lugar. Okay. Say something in Spanish. Say something in Spanish. Just Okay. translate Puri Maharaj, what Maharaj, some of the ideas Okay. Maharaj was expressing. Okay, yo voy a decir rápidamente. Okay. Voy a decir esa historia brevemente. Okay. Claro, claro. Sí, hay que Ya explicar. quiere Estamos en el escuchar lugar. otra. Ya Ese es quiere escuchar otra. Ese es un lugar muy, muy especial, siempre muy, muy apreciado por los devotos. Cuando los devotos van ahí, ¿no? Siempre cantan esta canción tan especial que cantamos en el mat, Sri Sachinandana Bandana. Sri Sachinandana Bandana. Sí, Sachinandana. Jaya Sachinandana Jaya. Jaya Sachinandana Jaya Gora Hari Vishnu Priya. No, dice Jaya Sachinandana, bueno, Nayana Sunda, ¿cómo va? Nayana. Y ha sido tanto tiempo que mi cabeza está congelada. Jaya Sachinandana. Nayana Purandara Vishwarupas Nehadara Vishwambara Vishwara Kalyana Jaya Lakshmi Vishnu Priya Vishwambara Priya Hiya Jaya Priya Ki Jai Hari Kirtana Nartana Vartana Kalimala Kartana Jaya Nayana Purandara Vishwarupa Snehadara Vishwambara Vishwara Kalyana Jai Lakshmi Vishnu Priya Vishwambara Priya Hiya Jaya Priya Kinkara Ishana. So
This is Vishnu Priya Body. Este es el Vishnu Priya Body. Cuando Mahaprabhu tomó sannyas, Vishnu Priya, ella se quedó con Sachimata, estaba quedándose allí, era muy joven, Mahaprabhu había tomado sannyas y ahí ella estaba no comiendo mucho. Y después de algún tiempo decidió que quería adorar a Mahaprabhu, ya había tomado sannyas, hizo una deidad de Mahaprabhu. Al principio no fue aceptable la deidad y al final cuando hicieron la deidad de acuerdo a cómo debía haber sido hecho, entonces ella cubrió la cabeza con el sari para indicar que eso está bien. ¿Cuántos devotos todavía están aquí? Yo no puedo ver. 67. 67. Okay. 67 devotos, Maharaj, devotos y devotos. Ok, pues tenemos que ir un poquito rápido ya. Ese es, los devotos cantan y bailan, el Acharya Maharaj siempre muy emocionado y todo. Aquí en esto, el lugar de la deidad, después de estar en Mayapur, la deidad y Vishnu Priya llega, creo quizás después de la partida de Sachima o algo así, ella se llegó aquí a Nabadwip, tiene su Vishnu Priya Body con su deidad ahí y los devotos en el templo. A lo mejor ya lo explicaste, Maharaj, pero esta es una de las deidades, 3 deidades que se adoran hasta el momento presente, ¿verdad? Desde los tiempos de Mahaprabhu hasta el momento presente, esta es una de las deidades que se adora, la deidad que adoró Vishnu Priya. Y hubo 3, de mi entendimiento, hay 3 deidades que fueron adorados durante el tiempo de Mahaprabhu. Uno es la deidad de Gauridas Pandit en Kalna. No vamos allí en Parikramas, pero pasamos a veces en Kalna, pero Govinda Maharaj nunca fue a ese templo hasta que fue mandado por hacer ¿cómo se dice? Una diligencia. Años después por Srila Sridhar Maharaj tenían que hacer algo en Kalna y Govinda Maharaj pidió permiso a ver el templo de Gauridas Pandit. Y Guru Maharaj dijo que está bien. Esa deidad de Gauridas Pandit ese es Gaur Nityananda. Y ellos bailaban en festival organizado por Vishnu Priya y también por el hijo de Nityananda Prabhu, que es Virachandra Prabhu. Virachandra Gosai y Vishnu Priya, no Vishnu Priya, por Virachandra Gosai y Janava Didi. Janava es una de las esposas de Nityananda Prabhu. Janava. Ellos organizaron un festival allí con Virachandra. Ellos fueron al lugar de Gauridas Pandit, Gornitai. Después está el templo de Dvijavaninath. Vamos allí al cuarto día de Parikrama. Ahí está Gorgadadha. Y esta deidad en el centro de Nabadwip de Vishnu Priya. Ella se trasladó a ese lado. Era mucho como una tapasvi. Muy austera en ausencia de Mahaprabhu, adorándolo y adorando la deidad. Ok, ya vamos. Ok. ¿Tú quieres hablar más, Puri Maharaj? Pues no sé, yo creo que vamos a la otra parte, Maharaj. Está haciéndose un poco tarde. Okay, tú aquí hablas y primero vamos a un picnic. Ellos están comiendo eso está cerca del templo de Jagannath Das Babaji, su Samadhi Mandir. Pero antes los devotos han
antes ellos habían comido casi era el día antes y ahora en la mañana está rompiendo ayuno con arroz inflado y como un tipo de dal que se llama gugni. Ellos sirven eso y ellos comen arroz inflado y gugni. Y a los occidentales, ellos lo están alimentando con, ¿cómo se llama eso? Es chino, es como chino, comida china, de China, se llama, ¿cómo se llama eso? Los noodles. Chop suey y... Ustedes lo han comido ahí está en el plato, ahí está en el plato. Ahí sí, en el plato está. Sí, está en el plato que se llama, que uno puede, es noodles, como los sirven como, y ponen ahí salsa de tomate, de ketchup, y los devotos comen eso. Chow mein. Chow mein, Ashram chow mein. Yo personalmente, los occidentales comen eso, pero yo en lo personal prefiero que está. Ay, de mí, con este computador. Ok, suéltelo. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Mouse, draw. I don't want to draw. Es allí que va a poner rayas en la pantalla. ¿Cómo puedo hacer? Allí dice algo de texto. T y mouse. Tengo miedo de poner rayones sobre es terrible Apple. ¿Por qué hacen computadores así? Ok, ayúdame. Y se fue ese tipo, se fue a Chile. ¡Hey! ¡Hey! Chinmoy! I'm in this position. I can't move. Look, and it's showing draw. If I move anything, it's going to put marks all over the screen. What? Yeah, wait a second. You see if it says, there's one of those things says mouse. If I could move over two, I could share them, have a mouse, but stuck on draw. Okay, now it went away. The host has stopped your sharing. Okay, now what? Okay. Figure out what's wrong with Keynote. Okay, now. Okay, here, Keynote. Oh, what did I do? Share screen. Okay, here. Not desktop. Oh, again, I don't have Keynote open. I want to get maybe I should get a Windows machine with lots of viruses on it. You have to get multiple desktops. What? You have to get multiple desktops on your Apple. Well. Now am I sharing this? Yeah. Oh, okay. Here, now I can share here. Share.
Okay, now I can do play, right? Oh, thank you, Shri Steve Jobs. All right, now, the devotees are eating arroz inflado y gugni, que me gusta mucho, y dan chow mein a los occidentales, porque los occidentales lloran. Ah, pica demasiado, es demasiado picante, etcétera, etcétera. Pero lo mejor es arroz inflado que gugni. Entonces ya comimos. So we all ate together in the fields. Some devotees, Westerners eating chow mein. The Bengali devotees are eating puff rice and gugni, which is like a nice thing. So I eat both of them, actually. I eat chow mein and gugni. So now we're going to the temple of Jagannath Das Babaji. His Samadhi Mandir, Jagannath Das Babaji, where full body Samadhi temple of Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Full body. Ese es su verdadero Samadhi. Okay, y aquí está. Ahí está Jagannath Das Babaji, su deidad. Aquí está en el templo. Dice Shri Shri Gaur Gopal and Shri Shri Giridhari, served by Siddha Baba. Okay. There's, looks like Gaur Nityananda to the side. And here we see Shri Shri Gaur Gopal. And we see Jagannath, Baladev, and Subhadra. Obviously, this is not a temple. This temple is not of either ISKCON or of Sri Chaitanya Saraswati Mat, but this is the Samadhi of Jagannath Das Babaji. And the people around those parts, they welcome the devotees. They're of different persuasion, more. Okay, so here we are. And this is the temple of Jagannath Das Babaji. Aquí está el templo de Jagannath Das Babaji. Es nuestro lugar último de nuestra parikrama del segundo día. This is the last stop. And Jagannath Das Babaji, they always tell how Bhakti Vinod Thakur, if you go on our third day, we'll go to Godrumadvip, and there Bhakti Vinod Thakur, he had great appreciation for Jagannath Babaji. And Jagannath Das Babaji was very old, maybe 120 years old. And Bhakti Vinod Thakur had discovered the place of Mahaprabhu's appearance in Yoga Pit, where we went the first day, Mayapur, and he took Jagannath Das Babaji. And because he wanted confirmation, when Jagannath Das Babaji, they used to carry him in a basket. He was too old to walk. But when they got to the place of the Yoga Pit, Jagannath Das Babaji then got out of the basket. Some say jumped out of the basket very high, although he's 120 years old, and he began dancing. And that place of there's his very worshipable Vaishnav. He's living there. And this is his Samadhi. Close. Anyway, I'll let Puri Maharaj speak. He knows about this. Bueno, de la historia que yo sé es cuando él acompañó a Bhakti Vinod Thakur para descubrir el Yoga Pit. Pues, Bhakti Vinod Thakur había estado investigando y como él era magistrado, él tenía acceso a todos los libros de historia. Y entonces, cuando una noche él estaba en
en la terraza de su casa en Nabadwip. Y de ahí a la distancia alcanzó a ver como una luz. Entonces él pensó que ese era el lugar de nacimiento de Chaitanya Mahaprabhu. Entonces él decidió ir para con los devotos. Pero entonces él pensaba que sería muy importante llevar a Jagannath Das Babaji Maharaj para que él confirmara el hallazgo. Entonces en esa ocasión se dice que Jagannath Das Babaji Maharaj tenía 125 años de edad y él era transportado por un discípulo. Les llevaban en una canasta. Entonces este discípulo lo llevó. Cuando llegaron a este lugar y empezaron a hacer el kirtan, entonces pues a medida que iba pasando el tiempo, pues el kirtan se iba encendiendo más. Y él como inesperadamente salió de su canasta y él empezó a saltar del éxtasis del kirtan. Entonces dice que él muchas veces saltaba y se quedaba suspendido en las vigas del techo del templo. Entonces con eso él confirmó que el hallazgo de Bhaktivinoda Thakur estaba en lo correcto, en lo apropiado. Y pues esa es la historia. Y aquí en el Nabadwip Dham Mahatmya dice, yo no sabía cómo la deidad de Vishnu Priya fue llevado a Nabadwip. Allí dice que fue llevado, transferido al lugar donde es ahora. No necesariamente por ella, pero dice que después de, dice, Vishnu Priya, 5, 6. Aquí dice que O Jiva, listen to my confidential words. Sri Vishnu Priya's deity of Sri Gauranga shines here. In the future, Brahmins in the lineage of Jagannath Mishra will bring this jewel-like deity to Satikara Dham. 400 years after the appearance day of Sri Gaura, the worship of the deity will be set to the highest standard. For now, keep all these matters secret and circumambulate the Dham with a joyful heart. So they brought the deity there. Entonces, de aquí vamos a regresar. Now we're going to go back. We hear lectures from all the different devotees. There's Charya Maharaj speaking. Then you can see near him is the Ashram Maharaj, and next to him is Parvat Maharaj, my good friend, Parvat Maharaj. Janardan Maharaj. Haribol. Haribol. Sí, quisiera decir algo ahorita que estamos aquí ya para terminar en este último sitio de nuestro Parikrama el día de hoy. Okay. Estamos, como ya Maharaj y Puri Maharaj explicaron, estamos aquí en este último sitio. Hey, close the door. De nuestro Parikrama, del segundo día de Parikrama, que es Koladwip. Y se han visitado los lugares de Buro Shiv o Brida Shiv, que es el antiguo, el Shiva, que es señor Shiva, que es muy antiguo, Prauda Maya en Paramatala, la casa de Vishnu Priya, donde se adora esta deidad de Sriman Mahaprabhu, que se considera que se ha adorado desde los tiempos de cuando Vishnu Priya la adoraba, y finalmente este que es el Samadhi Mandir y el Bhajan Kutir de Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Y escuchando las pláticas, ¿verdad? En este sitio hemos entendido que Jagannath Das Babaji en su pranam mantra, como podemos verlo en el Vandanam de nuestro libro de cantos, era una personalidad que era
respetado y adorado, venerado, tanto por los devotos de Brindavan como por los devotos de Mayapur, de Nabadwip. Y esto sucedió porque en realidad a una edad ya muy avanzada de Babaji Maharaj, de Jagannath Das Babaji Maharaj, como nos dijo Maharaj, él vivió mucho tiempo, 120 años, ¿verdad? Alrededor de 100 y tantos años. Entonces, cuando él primero radicaba o residía en Brindavan. En ese entonces, todos los devotos, los seguidores de Mahaprabhu consideraban Brindavan el lugar por excelencia para practicar la vida espiritual, pero no se había, nadie había puesto tanta atención a Sri Nabadwip Dham, ¿no? Bhakti Thakur en ese entonces estaba tratando de darle forma, de redescubrir todos los sitios de los pasatiempos sagrados de Sriman Mahaprabhu. Entonces, Srila Jagannath Das Babaji, a una edad muy avanzada, él dejó Brindavan y se vino a Sri Nabadwip y se estableció en este lugar. A una edad avanzada significa, pues pongan ustedes 80, 70, 80 y tantos años o 90 años, no sé. Claro, la gente diría, pero ¿por qué Babaji Maharaj se va? Ya tiene una edad para abandonar su cuerpo, para ver por sus últimos días y se está yendo, está dejando Brindavan. Eso es un parteaguas. Y muchas personas, realmente sadhus, devotos, seguidores de Mahaprabhu, pusieron atención a Sri Nabadwip Dham. Hizo Jagannath Das Babaji con ese movimiento, hizo que las personas, que los seguidores de Mahaprabhu comenzaran a darle el valor necesario a Sri Nabadwip Dham, que hasta entonces, ¿verdad?, no se le tenía tanto. Todos los devotos o la mayoría de los devotos o los devotos más prominentes residían en Brindavan porque se consideraba el lugar más exaltado para vivir. Pero este movimiento que hizo Jagannath Das Babaji a una edad ya muy avanzada, él todavía vivió 30, 40 años más en Sri Nabadwip Dham. Eso atrajo la atención de los seguidores de Mahaprabhu a apreciar el valor de Sri Nabadwip Dham. Srila Bhaktivinoda Thakur estuvo muy contento de escuchar que Jagannath Das Babaji, a quien él había conocido en Brindavan, había ahora venido a residir a Nabadwip. Y él trató de localizarlo y al tiempo dio con el lugar donde se encontraba Jagannath Das Babaji. Y desde entonces, ¿verdad?, continuaron con esa relación. Como dijo Puri Maharaj después y Janardan Maharaj después, Babaji Maharaj vino también a corroborar todos los hallazgos que hizo Srila Bhaktivinoda Thakur en redescubrir los lugares sagrados de los pasatiempos de Sriman Mahaprabhu. Eso es todo. Okay. Eso es... Mostrando las deidades. Aquí ya después, perdón que hemos tomado tiempo, pero combinamos 2 días. Ok. Aquí estamos. Debo poner la kirtan. Estamos por volver. Varias personas me dijeron, ¿por qué no pones el kirtan? Porque no tengo control de la computadora. Pero, verde. Ok. Entonces, ¿dónde estaba? Desktop. Okay. Okay. All right. Pues aquí vamos de nuevo. Voy a esto, voy a play de nuevo. Están viendo, ¿no? La bandera. Ok, ese es el. Ya terminamos. Perdón que
Pues, problemas técnicos. Yo no conozco cómo es. Mañana traigo un otro mouse. Pero, ok, perdón. Hoy terminamos con el día 2. Muy contentos, Maharaj. Pues sí. Ojalá. ¿Cuántos? Ok, mis Dandavat pranams a todos. Dandavat. Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj ki jai. Dandavat, Gurudev, Dandavat. Jai Maharaj, Dandavat Pranam. Puri Maharaj ki jai. Gloria a todos. Vamos a mañana vamos. Tomorrow we're going to. Gracias. Tomorrow we're going to Nabadwip, Sri Harihara Kshetra, Suvarna Bihar, Nishringapali. We're going to all these places. And I can say that Ashram Maharaj and myself, we went 35 years in all these parikramas every year. So they kind of have been on the parikramas, and I'd like to explain it. I have to say to everyone that things were not done properly today, maybe. So tengo que decir a los devotos que no hicimos la cosa exactamente bien hoy, se alargó tanto, pero Ashram Maharaj ya tiene muchos años de ir en Parikrama y yo le he acompañado también por, 30 y tantos años de ir Parikramas. Todos los años, Govinda Maharaj me dio la orden que todos mis sannyasis tienen que ir todos los años a Gaur Purnima. Entonces siempre íbamos en Parikrama. Y yo sé que Puri Maharaj, si no fuera por eso de la enfermedad estos últimos 2 años, él estaría. De hecho, el año pasado él estaba en el Parikrama y todo. Y este año él tenía planes, Prima Sundari tenía planes, sus hermanos, Charya Ratna y Hridaya Krishna y todos tenían planes de ir juntos a Nabadwip para el Parikrama. Entonces ya, bueno, mañana otra vez con el tercer día de Parikrama. Chinmoy, muchas gracias por la transmisión. Chinmoy de Prabhu, Dandavat. Antes de terminar, no sé si ustedes se acuerdan, en los tiempos de Lord Govinda y de Sujanananda, siempre cuando terminábamos los parikrams, cuando ya íbamos de regreso al templo, Sujanananda venía cantando esta canción, dice, Nagare Brahmiyamar Gaura Elogore, Nagara Brahmiyamar Gaura Elogore, Gaura Elogore Amar Nita Elogore, Dulaya Yarisa Chimata, Gaura Kole Gore, Anandete Bhaktagon, Hari Hari Bole. Y la traducción dice, después de llevar a cabo el parikram en el pueblo, Gauranga regresaba a su hogar y Nityananda también. Sacudiendo el polvo del cuerpo del Señor, Sachimata pone a Gauranga sobre su regazo. A causa del gran júbilo espiritual, todos los devotos cantan Hari Hari, Gaur Hari Bol. Hari Hari Bol, Hari Bol. Gaur Nityananda. Sí, ¿qué es la palabra para su regazo? Dice, Nagara Brahmiyamar, Gaura Elogore, Gaura Elogore Amar, Nita Elogore, Dulajari, maybe, Dulajari Sachimata, Gaura Kole Gore, Anandete Bhaktagon, Hari Hari Bole. Sobre su cola. Julajari Sachimata, Gaura Kole Gore.
Cole. Ok. A veces traducen eso como su regazo y en otras partes la traducen como en sus brazos. Ok. Nada más comento porque a veces una u otra vez. Ok. Estoy comentando. Sí, yo me acuerdo ya cuando regresábamos ya habíamos visitado todos los lugares, pues ellos venían cantando esa canción. Dandavats a todos. My Dandavats to all the devotees. I don't know if there's any English devotees. Danda Vasila Janardan Maharaj, Danda Vasila Ashram Maharaj, Danda Puri Maharaj y Danda para todos los devotos. Oh, Un abrazo para todos. There's Elizabeth Clifford. She speaks English. No, Elizabeth Clifford is Lavanya Mai. In Lavanya Mai, Devidasi. Jai Srila Bhakti Pavan Janardan Maharaj ki Jai. Dandavats a todos. Dandavats to all the devotees.